Estado Nacional. El Ministerio Público intenta contener la crisis en la Fiscalía de Rancagua tras el conflicto que tiene enfrentados a los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias. Este viernes, el juez de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, Emilio Elgueta, fue formalizado por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. El cuestionado obispo Eduardo Durán dejó la presidencia del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas. Durán ha sido objeto de cuestionamientos y la Fiscalía lo investiga por su cuantioso patrimonio y también por un posible lavado de activos. ¿Qué pasa con su hijo, el parlamentario de Renovación Nacional? Y las ISAPRES aceptaron la renuncia de Rafael Caviedes como presidente ejecutivo. Su salida se produjo después de polémicos dichos donde aseguró que el sistema de ISAPRES no puede darse el lujo de recibir gente enferma. El gobierno presentó la reforma al sistema de salud. Y vamos a estar conversando en profundidad sobre lo que está pasando ahí en el Ministerio Público con el exfiscal Pablo Norambuena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estado Nacional en esta mañana de domingo. Saludamos a todos quienes nos están viendo a través de las pantallas de TVN, pero también a quienes nos van escuchando a través de Radio Duna 89.7 acá en Santiago. Una semana que tuvo muchísimas noticias, muchísima información que analizar. Saludemos a los verdaderos protagonistas de este programa que nos acompañan acá, los panelistas. Primero, Francisco Vidal. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar acá. Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, directora ejecutiva de la Fundación Horizonte Ciudadano. Primera vez que estás acá, así que bienvenida a Estado Nacional. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a quienes nos están mirando y escuchando también. Nos acompaña también acá esta mañana Mauricio Rojas. Mauricio, gracias por venir este domingo. Muy buenos días. Y Hernán Larraín Mate, también bienvenido acá a Estado Nacional. Muy buenos días. ¿Y les parece si comenzamos analizando lo que vimos en el reportaje de Informe Especial, el lucro de la fe, esta crisis que está atravesando la Iglesia Evangélica, todo lo que ha ido pasando en la semana, incluido hasta un robo? Y claro, a veces parece mucho más que se fiscalice lo que tiene que ver con el dinero, con el diezmo, con lo que entregan los fieles cuando esto se va mezclando con la fe. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esto, Francisco? Yo vi el Informe Especial al día siguiente porque me comentaron que había estado muy bueno, pero es dramático, al final es dramático. Yo pensé, esto es una pyme de la familia Durán. Mediana. No, acuérdate que claro, del patrimonio. 35.000 UF de facturación al año. ¿No? Está entre micro y pequeña. Pero eso es. Ahora, cuando yo veía en el reportaje como la gente hacía cola los domingos para entregar el 10%, pues, muchachos. No el 1% de la Iglesia Católica, el 10%, además de verdad. Pues. Impresionante. Y la bolsa negra, los cheques, para terminar con 8 o 9 departamentos. No, yo quedé impresionado, además, pero lo que más me dolió es la buena fe de la gente común y corriente, que además es muy sencilla en el mundo evangélico. Es una tragedia. Claro. Y uno siente una profunda solidaridad con el creyente, justamente que entrega el 10%, gente modesta habitualmente, cosa que los católicos hace mucho tiempo que no hacen. Oye, digamos. y el 1%, alguna vez hablé con Manuel Camilo Vidal, yo la locura mía de las rentas municipales, que le quería cobrar contribuciones a los colegios particulares pagados, incluyendo las de iglesia. Y Manuel Camilo dijo, olvídate, si con dificultad recaudamos el 1%. Fíjate que aquí tenemos dos cosas. O sea, el tema de la ilegalidad probable. Eso tendrán que venir las investigaciones. Hay una investigación por la Pero hay una cuestión de inmoralidad en todo esto. O sea, cuando escuchamos que hay un sueldo de 30 millones de pesos al mes, o sea, ya rebasa, o sea, la moralidad general, pero me imagino que la moralidad de los creyentes evangélicos, pues esto debe ser una cosa increíble. Pero más allá, si uno lo saca del contexto más acotado, tenemos un problema que tú apuntabas de regulación y control, que ha sido una deficiencia notable de la democracia chilena recuperada el año 90. Y lo hemos visto en el lucro en la educación, lo hemos visto con las eléctricas, con las Fuerzas Armadas,
con el financiamiento de la política. O sea, el Estado ha hecho muchas cosas que a lo mejor no debería hacer, pero no ha hecho bien las cosas que sí debe todo Estado hacer, que es regular, que es controlar, o sea, tener una legalidad que funciona. Pero es más difícil acá la fiscalización, lo digo cuando está también metido el tema de la fe, de la confianza en quienes son tus líderes religiosos. Lo que pasa, Pati, perdona sí. lo que pasa es que aquí tiene razón Mauricio, porque tiene que ver con que muchas de estas instituciones están exentas. Sí. De contribuciones, de pagar contribuciones. De hecho, no pagan Sí. contribuciones, que es mi obsesión. No, yo creo que dos dimensiones. Una, la humana, que hay una serie de personas que profesan una fe y que ven cómo sus líderes están lejos de ser puros y al contrario, abusan de sus feligreses y eso es dramático. Creo, guardando las distancias, porque aquí hay un tema, por así decirlo, de dinero, lo que le pasó a muchos católicos con sus pastores y finalmente terminaron siendo encubridores y otras cosas de gente de la propia iglesia. Aquí hay una pérdida de fe que se extiende a las instituciones, pero también a lugares donde la gente profesa una religión, y esa cuestión es bien dramática. Lo segundo es que creo que esto obliga al sistema político a tener que meterle un ojo en todas las instituciones, incluso en aquellas que se supone están buscando cuidar la vida más allá de nuestros queridos ciudadanos, porque desgraciadamente es obligación del Estado chileno. Ok, pero acá cuando se trata de las platas instituciones privadas, porque esto viene a ser de una organización que son las iglesias evangélicas, ¿quién es el encargado de fiscalizar eso? Pero, fiscalizar esos dineros. En el caso de alguien que reconoce ingresos por 30 millones de pesos mensuales, eso es... Impuestos internos, para empezar. Partamos por ahí, porque una persona con 30 millones de pesos está en el tramo más alto, que a mí no me gusta, que yo decidiría más alto, que el 35% del global complementario. Por ejemplo, además esa plata, una parte la vi en el reportaje, entraba como líquida. En cash. Claro, en las cuentas. Claro, pero mira, Oye, hay dos cosas. O sea, primero que el Estado hace aportes, por tanto hay una función de control Además. natural. Pero además la exención tributaria es para dineros que se usan para el fin de la institución y no para el enriquecimiento personal de alguien. Porque entonces ya son ingresos que son tributables como todos los ingresos. Por lo tanto, aquí hay un problema más allá de, por supuesto, que es privado en su origen, pero hay derivaciones claramente hacia lo público. Ahora que se está discutiendo el tema de la reforma tributaria o modernización tributaria, tal vez se debiese considerar ahí eliminar exenciones a entidades religiosas. Nuestra invitada... Sí, sí. Valentina, ¿cuál es su visión Sí. de la iglesia evangélica? Oye, no, mira, yo creo que, bueno, partir primero estando de acuerdo con lo que han dicho, creo que para el pueblo evangélico esto sin lugar a dudas tiene que ser tremendamente doloroso, un pueblo además con un compromiso y una fe de alguna manera que todos hemos visto y primero solidarizar con ellos y lamentablemente de alguna manera en el concierto de todas las instituciones que se han visto cuestionadas, al parecer ya prácticamente no va quedando casi ninguna parada, o sea, prácticamente todas las instituciones, ¿cierto? Hoy La día, radio, no, o sea, bueno, la radio efectivamente, Bueno, pero yo creo que eso es realmente preocupante porque la confianza de las personas en las distintas instituciones cada vez tienen más objetivamente razones para seguir siendo cuestionadas y por lo tanto la crisis de confianza yo creo que es generalizada. Una segunda reflexión que yo creo que aquí hay una arista que es tremendamente compleja, o sea, que puede ser compleja, que más allá de los temas de regularidad de los tributos que se pagaron o no se pagaron, que sin lugar a dudas hay que ver qué es lo que arrojan los análisis e investigaciones respecto a eso. También es una suerte de financiamiento cruzado de la Iglesia a la política que creo que... el caso del hijo, que está el parlamentario. Efectivamente, se abren todos esos cuestionamientos y yo creo que eso no es nada de trivial porque no es el origen de los recursos, es un tema en sí mismo. Me explico, no solamente el tema de los posibles tributos que de alguna manera no se pagaron y que bueno, que el diputado, cierto, además oficialista va a tener que ver y responder respecto a un incremento patrimonial que no fue informado. Me parece que es complejo. Y desde el punto de vista de la fiscalización, yo creo que aquí hay un tema que es general y que yo al menos durante mi paso por el Estado
también me tocó vivir, y es que de alguna manera tienes instituciones que recopilan información de manera formal, pero que no desarrollan inteligencia institucional para poder hacer análisis que van más allá de del dato. Porque ¿Te aquí refieres ahí evidentemente, puntualmente a por qué? ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno? Ya. ¿Me explico? O sea, uno O dice, la- bueno, ¿cómo esto no salió? ¿Cómo no se fiscalizó? Y es porque finalmente UAF, son, la Unidad de por Análisis ejemplo, Financiero. o sea, que de alguna manera creo que la información estaba, había quizás hebras de las cuales poder tirar, pero sin embargo creo que hay un tema que probablemente va más allá del Servicio de Impuestos Internos, de muchos organismos que recogen información a veces formal para la entrega de distintos beneficios, ciertos registros, y no se hace inteligencia o no hay una inversión para poder detectar ciertas irregularidades y por lo tanto hacer dobles o contrachequeos. Interesante ese punto, porque al final el detonante de todo esto terminó siendo no el tema financiero, sino un divorcio. El sexo. Efectivamente. La cama. O el, La amor, cama. o el amor, No, puede ser, o Francisco. el cariño, o sea, a esa edad. El amor. O el desamor más bien. Claro, el desamor. También. A esa edad realmente, bueno, es el amor. Es el cariño. No, pero ¿sabes? Que a mí además el caso me da más rabia por los personajes. Porque tú te acordarás, Valentín, y todos se acuerdan, Absolutamente. que Durán padre y Durán hijo le sacaron la cresta a Michelle Bachelet. Dando clases de moralidad. Dando Total. clases de moralidad. No, Entonces, absolutamente. tiene este componente que a mí por lo menos me genera... Tiene morbo. Sí, ¿Ya? sí, sí. Pues yo te quiero decir que si yo hubiera estado ahí y le hubiera podido acercar a la oreja de la presidenta, se para y se va. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron? Absolutamente. Y a raíz de una agenda legislativa, en democracia tú puedes estar a favor o en contra. Yo discrepo del consejo que le habría dado en todo caso. pero- Ah, no, yo... ¿Cuál habría sido el consejo? Minuto y A mí, medio. a mí me parece que la presidenta actuó muy bien porque si ella se hubiese retirado previamente, el tema hubiese sido entonces la actuación de la Hubiera logrado presidenta. hacer un Sí, pero escándalo. Hubiese logrado hacer un escándalo. A mí me parece que hay finalmente retirarse se del terreno centró... evangélico del terreno ecuménico, porque el terreno evangélico, además, aquí viene mi formación de profe de historia, lo estableció Pinochet en 1974. Antes no existía. Y lo estableció Pinochet en el 74 para hacerle contrapeso al terreno económico y a la humildad de Silva Enrique. Sí. Valentina, pero hay una cosa más todavía. Es la ceguera impresionante que el poder produce en los seres humanos. Que lo hemos visto en muchos casos últimamente. Hay un señor de los anillos por ahí que le dicen porque le gustan los Audi, como si el entorno no fuera a ver esto inmediatamente. Y como se ha expresado el obispo Durán, es una ceguera absoluta. Dios me ha nombrado y como que no hay más ya que decir. Realmente eso, y por supuesto que este no es el único caso. Quizás es más patético porque uno lo ve tan evidentemente allí, pero está el ejercicio del poder corrompe, como decía un clásico. Y el poder absoluto corrompe ponen en absolutamente. entredicho acá el Te Deum evangélico o culto de acción de gracias que se realiza, que sea específicamente para los Vamos a evangélicos. pasar de aquí al 18 de noviembre. Creo que, y a propósito de lo que recordaban ustedes para atrás, y de la separación de la Iglesia con el Estado del año 1925, que todavía Sí. tiene resabios, algunos llaman tradiciones, pero creo que son confusas, y donde muchas veces el presidente de la República o la presidenta de la República tiene que ir a rendir exámenes o a escuchar sermones que son propios de una comunidad y que dan la impresión, buscan pautear al Estado. Y yo creo que estos son qué buen lecciones, punto, son lecciones para anotar y empezar a hacer ciertas distinciones pensando hacia el futuro. Y que la República tenga sus tradiciones y que las iglesias tengan las propias. ¿Te fijas? Yo creo que el Te Deum, el evangélico y el católico, ambas instituciones, Pero, dicho sea de paso, que cuidado, tienen ahí... Cuidado, Hernán. El Te Deum en la iglesia catedral es ecuménico Sí. y además una propuesta del presidente Allende. Porque antes era católico. Aún así, historia vuelve a ti, ¿no? aún así yo creo que hay resabios de la Iglesia Católica y también una cierta cruce de credos personales con el Estado y la República. Creo yo que sería importante distinguir. Este es un Estado laico. Sí, claro. Y este tipo de ejemplos recuerdan que a veces se cruzan las fronteras. Hernán, antes de que avancemos a otro tema, ¿qué mirada tienen también sobre lo que pasa con el diputado Durán, con el hijo del obispo Durán? Ahí en el reportaje veíamos estos millonarios abonos que fue recibiendo, que no incluyó en su declaración de intereses y patrimonio. Que en el caso del diputado Durán hay instituciones, hay reglas, hay transparencia y por lo tanto tiene que responder como todo parlamentario frente a la ley. Ninguna diferencia. Tenemos invitado a Mario Desbordes, ¿no?
Sí, viene Mario. Viene Mario, ¿no es cierto? Viene Mario Desbordes, sí. Ahí le Vamos, preguntamos. después de conversar con el Presidente fiscal Norambuena, Pachá. vamos a estar, así que ahí le Pero el podemos diputado que tiene preguntar. razón de un evangélico, una cosa interesante. El diputado ya está citado a la Comisión de Ética de la Cámara. Pero, así pero que- hay reglas y leyes, instituciones para poder hacerse cargo. Distinto creo que es lo de el padre del obispo Durán, porque estamos ahí en un espacio donde hay una pequeña laguna. Ya. No hay cuestionamiento al hecho de que haya recibido estos dineros, de cómo se puede haber financiado eventualmente su Yo campaña. prefiero que sea Esperar la los ley, resultados. que sea la Además, institución, tenemos que que sea- dice el diputado, siempre la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Sí. Sí. Acuérdate que, perdona que me meta en otras cosas, pero yo estoy impresionado de los sobreseimientos en las últimas semanas de gente que fue liquidada mediáticamente. El último, Herbal Abreu, ¿cómo se llama? Sí. Oye, a ese tipo lo aniquilaron y fue sobreseído en las 5 acusaciones de mujer. Longueira en una lista tributaria, la Javiera Blanco en el tema de gendarmería, el alcalde Pedro Sabás de Nuño en el caso Basura, el alcalde de la... Mirá, lo rural que estoy diciendo, el alcalde Udi de Colino Lavarría. Ahora, en cada caso tiene diferencia. Por No, ejemplo, en el caso de Longueira o Marco Enrique Sí, pero el Dominami, punto de Pancho, el Servicio de yo creo Impuestos que- Internos, creo que hay que ser muy el Servicio de Impuestos responsable. Internos no se creyó Esto, a propósito del nominativamente, debate por eso del Ministerio son Público sobreseídos. también, Obvio. y de las filtraciones, porque el deporte de filtrar y de juzgar a través de una filtración O sea, ¿sabes y de qué? culpar Sí. legalmente, cuando en realidad estamos en... Bueno, creo que vamos a hablar después del Ministerio Público porque esa crisis habla en sí mismo de Pero, una Pati, situación... entiende, si mi punto, yo siempre, uso siempre un símbolo que es muy conocido por los chilenos. Tombolini fue literalmente destruido. Fue motivo de humor en el Festival de Viña. Sí. Y hay un símbolo. Yo viendo la Copa Davis, se perdió la pelota en la galería. Y un compadre dice, devuelve la pelota por Tombolini. Sobreseído por la Corte Suprema. Claro, pero necesariamente es sinónimo sobreseído de ser inocente. Lo digo porque hay situaciones en las cuales habían no, es que hechos esa que no pregunta es muy estaban. delicada, Pero por porque eso, pero eso- para terminar, hay situaciones en las cuales no estaban tipificados ciertos delitos, Sí. que se han hecho cambios en la norma Pero la convivencia precisamente por civilizada eso. en democracia. Por eso lo pregunto. Sí, La se por eso lo funda el pregunto. Estado de Derecho. Obvio. Si vamos a poner en duda No, los por eso resultados de la pregunto si justicia, acaso, entonces vamos a tiene que poner ver con las en jaque normas. Tú sabes, sobre la esto hay una- credibilidad del sistema. Hay una columna hoy día de Daniel Matamala que se llama La Jauría, Estupenda. Muy columna. buena columna. que todos tenemos que leerla. Porque creo que para todos los lados eso apunta a algo que es esencial y que estamos pasándonos de la raya habitualmente. Oye, yo lo digo con recomiendo conocimiento de varias lecturas causa. hoy día. Daniel Matamala, el primer fiscal nacional, Piedrabuena. Oye, una pieza. Sí, que hace una evaluación de estos 20 años. De los ¿cierto? 20 años. Y hace un antes y un después. Oye, perdón, solamente fuerte. respecto a este último punto. Yo estoy de acuerdo que efectivamente hay que ser respetuosos con los procesos. Aquí la evidencia, por lo menos que ha levantado cierto esta investigación periodística, aparece evidentemente algo está ocurriendo, que tiene que ser evidentemente explicado, pero también creo que es importante dejar ver que a veces el estándar de lo legal efectivamente no es suficiente. Y a veces por este tipo de casos, en el fondo para darle un poco un punto en el sentido de que a veces en este tipo de casos se descubren ciertos vacíos o temas o regulaciones que no estaban bien, Sí, claro. que no estaban bien resueltas y por lo tanto hay que dar espacio también para que incluso a veces a partir de las crisis se puedan ir profundizando el Estado de Derecho. Entonces creo que no es Bueno, que el Estado de Derecho sea una cosa inmóvil que de alguna manera No, está no, no. absolutamente resguarda Y todas las Nietzsche cosas. y Penta llevaron a Engel. Por supuesto. Sí, no, pero- Si algo tiene nuestra querida República, y es que ha visto casos de corrupción en distintas instituciones, por lo tanto, no es que estemos libres ni seamos lejos los mejores del curso en la región, sí ha habido una buena capacidad de reacción institucional, de ir haciendo somos los mejores correcciones. de la región. Está bien. Solo Lo que quiero pasa es decir de eso que no... basta pa- Somos. Es que durante mucho tiempo sentíamos que aquí no había no, corrupción. exacto. Ya, eso es. Y eso no es correcto. Habían grados de corrupción en distintas instituciones, pero junto con la persecución legal de esa corrupción, lo importante es que el sistema también fue perfeccionando las regulaciones en distintas áreas. Pensemos en lo que pasó con la política y la Comisión Engel, o lo que pasó en los delitos de la colusión, que antes coludirse era casi un buen negocio. Así Hoy es. día No, se buen aumentaron negocio. las penas y las multas.
Entonces creo que hay Ley que seguir Zamudio. perfeccionando en forma Ley permanente Emilia. y gradualmente Así las instituciones para que el Estado de Derecho efectivamente responda a esos vacíos que a veces se generan. Sí, y a La propósito de creatividad de las leyes, personas que va además Sí. a veces buscando el resquicios. resquicio. Pero para aprovechar también de conversar sobre otras leyes que se aprobaron en el último tiempo y ver si acaso están siendo no suficientemente eficaces para el objetivo que fueron creadas, los quiero llevar a conversar sobre el tema aula segura, esto a raíz de los hechos de violencia que hemos visto en algunos colegios. Quedó ese registro del Darío Salas, donde a una persona, una funcionaria, se le intenta rociar con combustible. Vemos nuevamente a los overoles blancos. Pero, por otro lado, hay algunos apoderados que consideran que esta es una ley que reprime a los estudiantes, que es una exageración o se está aplicando de manera arbitraria. Hay una situación puntual también en Concepción que se está dando. ¿Está funcionando o no la ley Aula Segura? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen? A ver, bueno, me voy a tomar un poco la palabra en esto, pero yo creo que lo primero es que efectivamente tenemos que estar todos, espero, de acuerdo en que hay que condenar los actos de violencia. Me parece que eso es una situación grave, que hay que hacer todos los esfuerzos para que efectivamente esas situaciones estén absolutamente erradicadas, sobre todo del espacio escolar, donde de alguna manera uno espera que los niños y niñas jóvenes, ¿cierto?, estén adecuadamente resguardados. Y por lo tanto creo que esa es una primera reflexión. Segundo, me parece que es importante con ese propósito, ¿cierto?, tratar de entender que a la base del proceso educacional también hay otros procesos, o no otros procesos, sino que el proceso medular tiene que ver con la formación de niños y niñas, y por lo tanto cuando estos hechos ocurren con personas que o son ejecutados, ¿cierto?, por estudiantes de alguna manera que están en pleno proceso de formación, entonces ahí hay un rol obviamente que el sistema educativo tiene que tomar y que me parece que debiese también estar fuertemente sobre la discusión. Respecto al proyecto, o la ley, más bien ya no es proyecto, a la ley Aula Segura, finalmente el proyecto o la ley aprobada, en mi opinión, eran cosas o elementos que de alguna forma la legislación ya contemplaba, por lo tanto no es evidente que sea una legislación que haya sido realmente necesaria desde el punto de vista del resultado Lo que se final de la explicaba en el discusión. momento era que lo que se buscaba era acelerar los procesos para que no estuvieran en la sala de clases durante mucho tiempo el alumno agresor, sino que pudiese estar fuera. Efectivamente, yo diría que se facilita en el sentido de que algo que yo creo que la ley ya de todas maneras contemplaba. O sea, el director tiene facultad, obviamente, y aquí se refuerza la idea de que el director tiene facultad de poder tomar medidas inmediatas para poder resguardar la integridad de la comunidad. Y a mí me parece que eso está bien. El tema es qué es lo que ocurre después de aquello, porque cuando tú sacas o desvinculas a un estudiante de su comunidad, estoy de acuerdo que efectivamente tú en el corto plazo resolviste el problema de esa comunidad, pero ¿a dónde va a dar después finalmente ese estudiante y cuáles son los problemas que se siguen generando de aquello? Hace poco tiempo atrás, un par de semanas, salió un reportaje que me parece que explicita y quizás responde de manera integral esta pregunta, que es este reportaje, creo que en una revista del sábado, donde se hablaba de niños, ¿cierto?, o jóvenes que iban a estas escuelas de segunda oportunidad. Algunos de ellos incluso que habían cometido efectivamente hechos, ¿cierto?, delictuales, y que sin embargo por el hecho de tener una segunda oportunidad apropiada finalmente los lograba sacar de ese carril. Y el problema grueso que hoy día tenemos es que el sistema educativo no tiene respuesta y más bien a mí me parece que estar promoviendo más bien la actitud de expulsión sin mirar esta integralidad del problema es tremendamente complejo. Porque a la base finalmente de que esto tú resuelves el corto plazo, pero a la base está el problema cómo resuelves el problema de mediano y largo plazo. Y eso tiene que ver con las pistas que daba de alguna manera ese reportaje de cómo es lo que hay que actuar y por lo tanto yo esperaría que ese fuera más bien el centro de la conversación, entendiendo que evidentemente hay que tener dispositivos de corto y mediano plazo. Sí, estamos viendo algunas imágenes que, recién que mostraban, son en de algunos esta semana. colegios. Hay una imagen antigua, que, claro, la actual es... La del Liceo de Ubicación. La actual es la del Darío Salas. Ese es el punto. Esa. Pero mira, yo creo que Valentina hace una serie de puntos muy, muy correctos. Ahora lo que tenemos acá es una nueva ley aprobada en diciembre, promulgada en diciembre, y lo que estamos viendo es la praxis que se va a ir formando en torno a esta ley. Por supuesto que la aplicación de toda nueva ley como esta va a producir conflictos y va a producir una serie de juicios, además de resoluciones judiciales que van a ir pautando la aplicación correcta de la ley, así que creo que estamos en un proceso muy normal. Ahora, los hechos que ocurrieron en el Darío Salas fueron muy, muy graves. O sea, esto viene de un conflicto por la expulsión de algunos alumnos, entre ellos la presidenta del centro de alumnos, por agresión a un asistente. Y después deriva, el viernes 16 creo,
en esta agresión a 4 trabajadores del plantel, en que se le echa benzina o parafina a uno de ellos con la intención evidente de dañarlo, de quemarlo. Lo que son hechos extremos que prueban la necesidad de intervenir muy claramente en esta cuestión. O sea, aquí eso es lo fundamental. La voluntad de parar la violencia dentro de los colegios, lo que no quita lo que tú dices, Valentina, de que hay que dar una solución de continuidad a esto, o sea, ¿qué pasa después de esto? Pero en primer lugar, y esto va a ser duro indudablemente, y vamos a haber hecho protestas, etcétera, hay que parar la violencia en los colegios. Pero ¿cómo se interviene? ¿Cómo se logra eso de detener la violencia? Lo digo Bueno, porque esta ley ya está actuando y vemos que igual aparecen estas imágenes o estos llamados overoles blancos. Pero esto va a sentar un precedente muy importante, se expulsa realmente, tiene consecuencias. Yo lamenté que hayan dejado en libertad a los 6 autores de este atentado increíble, a los 4 trabajadores de rociar con benzina. Esto tiene que tener consecuencias. Yo creo que eso es una señal muy importante. Mira, padre, yo creo que aquí, a ver, lo que es intolerable, en mi opinión, lo que hemos visto. Yo hago clase hace 40 años, adulto, o sea, ¿qué adulto? 18, 19, 20 años. Y como profesor, no se me pasa por la cabeza una actitud de ese tipo, de la agresión física, de la agresión, o sea, ya el cóctel molotov y rociar a la asistente. No, es que no hay debate posible en eso. Bueno, pero algo pasó, Pancho. Sí, entendiendo que ese ciudadano que a los 15, 16, 17 años hace eso, bueno, hay que ver la historia de ese muchacho. No para la impunidad, sino que ahí me sumo lo tuyo, la continuidad. ¿Qué hacemos con ese ciudadano? Pero lo que es insostenible es aceptar esos grados de violencia. Insostenible. Pero ahí hay que hacerse una pregunta, y también a Valentina. ¿Por qué durante años nosotros vimos y naturalizamos la violencia en los liceos públicos? ¿Por qué pasó a ser como parte de una manifestación natural hechos de violencia que afectaban a la libertad? Por supuesto. Lo que está haciendo este gobierno con Aula Segura es el aviso. No, es que ¿sabes qué pasa? Que es como sorprenderse frente a lo que está ocurriendo cuando durante años los chilenos vieron... que hemos visto durante años. Mira, yo creo que el tema de la autoridad y el orden, el derecho a la educación de todos los estudiantes, ¿sí? Y además la educación pública, el rol de los emblemáticos. ¿Te fijas? Todo eso es parte de la discusión. Y creo que durante mucho tiempo se hizo vista gorda a violencia que afectaba todo lo que acabamos de describir. Y Aula Segura es un primer paso con señales concretas de que hay cosas que no podemos permitir. Por supuesto que queremos saber cuál es la historia de esa persona, por supuesto que tenemos una responsabilidad para que todos los estudiantes tengan el derecho a su educación. Pero lo que no podemos aceptar, ni legitimar en ningún caso, son hechos de violencia que se venían naturalizando por muchos años. Entonces perfeccionemos el sistema y busquemos cómo reubicar. Pero la expulsión es una señal clara de que hay cosas que no se van a tolerar. Valentina, ¿se naturalizó la violencia durante todos esos años? ¿Se hizo vista gorda? Yo comparto que efectivamente uno no puede permitir que se naturalice la violencia. O sea, eso es nefasto. Ahora, yo creo que aquí es importante, primero, comprender que a la base de esto, y como aquí hay que tener políticas generales y políticas particulares, ¿cierto? Evidentemente no es que todas las políticas sirvan para atender todos los casos. A la base tenemos un sistema que estructuralmente es tremendamente excluyente. No es un sistema inclusivo. Es un sistema que es excluyente, que es segregado y que por lo tanto a la base es muy violento con las personas. Porque hoy día, por ejemplo, un niño que por diferentes razones no ha podido dar continuidad a su trayectoria educativa, que tiene quizás 14 años, pero que sin embargo tiene el nivel educativo de un segundo básico. ¿Dónde va ese estudiante? El sistema no tiene, de alguna manera, esa mirada amplia, ¿cierto?, de considerar que su rol fundamental es formar personas y, por lo tanto, ser inclusivo en ese propósito. Y la ley de inclusión que nosotros aprobamos durante el gobierno de la presidenta tenía la base de empezar a abordar, a dar vuelta esta macrovisión de un sistema excluyente a transformarlo en un sistema cuya primera obligación era poder entregar a la educación entendida como un derecho.
Y a mí lo que me preocupa de una interpretación que se puede estar dando legal de esta ley es que, entendiendo, ¿cierto?, que obviamente está pensada para los focos de casos extremos, es que se pueda estar usando para generalizar e ir a casos que no son necesariamente de esta violencia, ¿cierto?, sino que empezar a usarlo como un mecanismo, de alguna manera, para volver a reforzar la idea de un sistema que a la base excluye. Y a mí esa discusión a mí me parece... Conversaciones muy diferentes. Totalmente, pero esa discusión a mí me parece que es complejo. Estos días, digamos. Estoy de acuerdo. No en la base de la educación. No, Vamos a hablar de pero discusión, pero no... Mauricio está levantando la mano hace rato de que quiere intervenir. No, pero perdón, una cosa más Mauricio, pero lo que pasa es que tú no puedes pensar que por estar... O sea, esto es la punta de un iceberg. Es que ese interesa. Es la punta de un iceberg. Entonces tú no puedes pensar que esto es una cosa que ocurre por acá y que el sistema educativo va por otro carril. La principal... Hay que cuidarse. Entonces, con perdón, una cosa. solamente cerrar la idea general. Entonces, a la base me parece que el sistema tiene que ser inclusivo. Sobre eso, cuando a veces esas políticas generales no son suficientes, tiene que haber entonces, ¿cierto?, obviamente políticas que vayan reafirmando aquello y políticas también de intervención que vayan a los casos particulares, compartiendo totalmente la idea de que la violencia no puede naturalizarse y que hay que tener medidas de corto plazo para poder actuar e intervenir rápidamente. Sí. Pero mirar, obviamente, en la figura amplia, qué es lo que pasa con esos... Si le duda, Valentina, ¿es si acaso el gobierno anterior se hizo cargo de estos temas de violencia? Se hizo cargo de la cosa más estructural. Por supuesto. Por supuesto que avanzamos fuertemente en eso. Ya, es que Mauricio Rojas estaba levantando la mano, después Francisco Vidal y luego acá. Vamos con Mauricio Rojas. Subsidiariamente ayuda a este programa a todos. Muy importante, que es el elemento ideológico. Hay ideologías que justifican la violencia argumentando justamente como ustedes están argumentando, que el sistema es injusto, que el sistema es aquí y allá. Por lo tanto, cosa que no es... Por lo tanto del problema. Sí. Es justo lanzar la piedra, destruir, quemar, pegar. Esa cuestión hay que delimitarla claramente. Es como las personas que justifican al delincuente porque la sociedad es injusta. Tenemos que terminar con esa justificación, no para negar que la sociedad sea injusta o que la educación pública tiene una tremenda necesidad de correcciones, pero hay que cuidarse mucho en dar una justificación, una disculpa ideológica de la violencia. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos dos violencias y siempre nos fijamos en la violencia final, el compadre con el cóctel Molotov, pero hay una violencia estructural. Que, ojo, tienes razón tú, la violencia estructural, en mi opinión, no justifica la violencia específica, ¿ok? Bajo ninguna circunstancia. Pero sí la sociedad tiene que dar cuenta de las dos violencias. La violencia más comunicacional es el Molotov, ¿no? Pero dime una cosa, cuando la última PSU, el 38% de la matrícula municipal fiscal tuvo un promedio de 450 puntos. El 55% particular subvencionado, 500 puntos. El 7% particular pagado, 601 puntos. Es por algo que pasa eso. Y hay una violencia estructural. Habría que preguntarse por qué la reforma vocacional no partió por la educación pública en el gobierno de Bachelet. Sí. Pero mira, aquí hay una cosa... Simple. Eso no es así. No es así, estoy totalmente en desacuerdo, pero vamos aquí a irnos a hay otro una lado. cosa seria. Porque aquí hay dos violencias. Y de pronto parece que hay un continuo de violencias, en las cuales resulta difícil separar una violencia de la otra. Porque justamente el argumento ideológico es que cuando hay una violencia acá, es que yo tenemos no derecho a la otra violencia. Yo no comparto eso. No lo comprendo. Pero tú defines de una forma el problema, que es justamente la forma que termina justificando la otra mecánica. violencia. Hay que cuidarse en eso, creo yo. Sí. Tienes razón, lo que pasa es que si nos preocupamos solo del que tira la bomba Eso, de acuerdo. y no de dónde viene el que tira la bomba, Perfectamente, en eso. es decir, todo lo que quiero decir es eso. Está bien, pero tiene que haber una clara sanción legal y social a la violencia. Así es. Independiente de las causas sociales que haya detrás de las personas que... Una sociedad están justa te de la- genera violencia, ¿cierto? obvio. Y luego hacernos cargo del fondo. Creo que Pero no alcancemos justificar. a pasar al siguiente tema, pero antes Hemos hablado harto, fue interpelada Valentina Quiroga. ¿Por qué no comenzó con la educación pública la reforma en el gobierno anterior? Bueno, estoy totalmente en desacuerdo, porque cuando uno entiende cuáles son los problemas por los cuales la educación pública ha tenido la decadencia que ha tenido, tiene que ver principalmente por el funcionamiento de mercado del sistema. Y por lo tanto, esto no se resuelve si tu idea de fortalecer la educación pública tenía que ver con inyectemos más recursos. Históricamente el país ha venido inyectándole más recursos. Pero Entonces, ¿por qué partir quitando patines
a la particular No, subvencionada en vez de ponerle patina a la pública. Eso es muy Discúlpame, simple. Ustedes bautizaron la idea. Fue parte de la reforma educacional y hubo efectivamente un proyecto de ley que se tramitó primero que el segundo porque teníamos la convicción de que era importante poder cambiar las reglas del juego para que el nuevo sistema de educación pública pudiera montarse. Eso tenía que ver, la ley de inclusión tenía que ver no solamente con particulares subvencionados, tenía que ver con una estructura del sistema educativo en general. Y nos preocupamos fuertemente de la educación pública. Desde el primer año de gobierno lanzamos el plan de fortalecimiento de la educación pública y tuvimos medidas legislativas y no legislativas. Y de hecho, parte de ese esfuerzo fue el que finalmente, o no digo que fue lo único, pero fuimos por primera vez durante nuestro gobierno se detuvo la caída de la matrícula en la educación pública. Yo sé que eso tiene distintas causas, efectivamente, pero parte importante de esa causa fue el plan de fortalecimiento que la presidenta empujó a la educación pública. Y eso lo empezamos a hacer desde marzo del 2014. De lo contrario, habría sido imposible que ocurriera durante y este nuestro gobierno también, en lo fundamental que es fortalecer la educación pública. Pero creo que espero que estemos de acuerdo, por porque supuesto, los hechos y este gobierno lo está, a la otra no. este gobierno lo está haciendo. Yo tengo mis dudas, pero yo creo que es de que eso importante sea así, también, para ser honesta. creo que es importante también que ustedes se pregunten por qué la desconfianza que hay a esa clase media que aspira a que sus hijos tengan mejor educación, que puedan ir al particular subvencionado, que eventualmente puedan ir al privado, puedan ellos hacer un esfuerzo por... ¿Te fijas? Ahí hay una cosa que nivela hacia abajo, que es una cuestión bien profunda, y que creo yo que la izquierda evidencia actual... dice todo lo contrario a lo Bueno, que habrá que diciendo, preguntarse ¿no? entonces por qué los chilenos votaron de la manera que lo hicieron en la presidencial, en la última elección. Los chilenos tenían 2 votos los chilenos. Uno para presidente y En otro primera para vuelta y en parlamento, ganaron segunda el vuelta. parlamento. Pero en todo caso, yo No. creo que hay, Eso que decir algo más. generosa lectura. Lo último segundo para que pasemos al Yo otro creo tema. que hay que fortalecer toda la educación que va en beneficio de los sectores más pobres, vulnerables y también de las clases medias. Esta cuestión, fortalezcamos esto como que el otro no importara, cuando de hecho una gran cantidad de estos niños va a esa educación y por algo no han elegido. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo de conjunto sin entrar tanto en este debate público. Pero Mauricio, Lo tiene importante razón. es que haya una buena educación accesible para todos. El 93% de la matrícula chilena es financiada por el Estado. Francisco Vidal, vamos a pasar al siguiente tema, pero antes quiero recordarle a quienes nos están mirando ¿Tenemos que algún corte? escriban con el hashtag Estado Nacional para mencionar ahí algunos comentarios. Mónica Berríos que nos dice hasta cuándo los profesores tenemos que seguir aguantando tanta violencia, o Francisco Ugarte que nos coloca ahí aula segura cercena los derechos de los estudiantes. Ninguno. La educación parte por casa, dice Walter, ahí para que nos vayan escribiendo con el hashtag Estado Nacional. Vamos ahora a ver una nota sobre lo que se supo esta semana, estos WhatsApp entre Andrés Chadwick y el alcalde de Rancagua, todo esto en el contexto del enfrentamiento que tienen ahí los fiscales de esa zona. Es una conversación de WhatsApp que en primer lugar es bueno aclarar. La tuve hace 2 años atrás. Yo no tenía ningún cargo público. Y es una conversación absolutamente normal en tono de amistad. Es evidente que la figura del ministro Chadwick se ha visto debilitada de manera significativa desde hace ya bastante tiempo, que permanentemente están en episodios que generan algún tipo de costo político para el gobierno. Incluso yo creo que el ministro Chadwick debería pensar si su permanencia en el gabinete es buena para su primo, Sebastián Piñera. El ministro Chadwick respondió con meridiana claridad esa pregunta. Muchas gracias. ¿Usted es amigo de Andrés Chadwick? Yo trabajé con el senador ¿Es Chadwick. amigo de Andrés Chadwick? Yo trabajé con el senador Chadwick. No le estoy Tengo- preguntando si trabajó, le estoy No, preguntando si es amigo de Andrés es que no es un Chadwick. tema de amistad. Él dijo Yo- que era una conversación amistosa en ese ámbito, y yo del senador Chadwick, o del ex senador Chadwick, porque lo conocí cuando era diputado de la zona. y colaboré muchas veces en su campaña y trabajé directamente con él, tengo la mejor de las opiniones. Y en ese tiempo ya no era ni senador, ni era autoridad, pero siempre estaba vinculado y preocupado por lo que pasaba en la región.
Bueno, esos son los mensajes de WhatsApp, correspondían a abril del 2017. Todo esto en un contexto mucho mayor que tiene que ver con el fiscal Sergio Moya, cuestionando su superior jerárquico, denunciándolo a Emiliano Arias, pero también algo que no se nos puede olvidar, lo que ocurrió el día viernes, esta formalización inédita. Por primera vez, un juez de la Corte de Apelaciones ahí enfrentando una audiencia de formalización. Todos esos temas que tienen que ver con la región de O'Higgins, con Rancagua. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre lo que está pasando en esa zona? No, a mí... Algo huele mal en Dinamarca. Sí, de hecho, yo con cariño a TVN me llama la atención esta nota, porque lo que está ocurriendo es que hay una investigación a jueces de la Corte Suprema en Rancagua. De Corte de Apelaciones. Perdón, Corte de Apelaciones de Rancagua, ¿cierto? Con un formalizado el día viernes. Hay un conflicto entre fiscales, hay una investigación al interior del Ministerio Público. Son cuestiones que han dicho desde la Corte Suprema inéditas. Así es. Lo dijo el ex fiscal nacional. Esto es súper estructuralmente inédito. Y nos vamos a quedar en una bomba de humo, que son los WhatsApp del 2017 entre el alcalde y el ex senador Chadwick. Entonces, en buena, si somos rigurosos, creo que hagámonos cargo del tema de fondo. Aquí hay un problema al interior del Poder Judicial. Esa es la cuestión más profunda que estamos viendo. Estamos viendo cómo hay una investigación desde la Corte Suprema y por primera vez el Ministerio Público involucrándose con ministros de la Corte. Prevaricación, tráfico de influencia, corrupción. Luego, un conflicto de lo que nosotros esperábamos eran los fiscales, que tenían el rol de investigar, defender a la ciudadanía, detenernos de los poderosos de siempre, ¿cierto? Para que luego descubramos que se están investigando entre ellos, que se filtran entre ellos. Entonces, yo encuentro muy delicada la situación. Me parece delicado además que este tipo de WhatsApp sean los que se transformen en la noticia cuando yo creo que son parte de... ¿A qué atribuyes esto? Esto de que se conozcan, que ocurran estas filtraciones. Porque desvía la conversación. No, pero pregunto por qué, porque en el fondo aquí igual hay una... En el fondo esta nota la dimos porque fue lo que ocurrió en los últimos días y las reacciones que provocaron estas filtraciones de los mensajes de WhatsApp en redes sociales. Ahora, ¿pero no te parece a ti que es una cosa anecdótica respecto del fondo? Mi duda es, ¿a qué se debe que se produzcan estas filtraciones, que se esté dando esta confrontación al interior de la Fiscalía? Dos fiscales que hasta estuvieron 3 años trabajando en conjunto. Déjeme decir una cosa muy breve. Las filtraciones se han transformado en un deporte olímpico al interior del Ministerio Público para jugar con los medios, para darle protagonismo a los fiscales, para desviar la atención del debate público, para culpar a personas que todavía no han tenido sentencia. Entonces creo que en este debate pongamos el foco no en el desvío que nos pone esta filtración, y sí en el conflicto institucional que tenemos al interior del Poder Judicial. Yo comparto lo de Hernán, lo que estamos viendo, para no repetir. Yo diría que es la crisis más grande desde que se creó un buen sistema. El sistema nuevo, la reforma procesal penal y el Ministerio Público es mucho superior al anterior. Lo dice Matamala, además, lo dice la columna La Tercera, el que es crítico de cine, ¿cómo se llama? Héctor Soto. Lo dice. Muy superior. Perfeccionable, pero muy superior. Lo que yo encuentro insólito es la lucha mediática entre dos fiscales. Encuentro insólito que el fiscal Abbott vaya el viernes, me parece, a dar tranquilidad. Es lo que dijo él. Dice que los fiscales sobreactuaron, cosa que yo comparto, pero a renglón siguiente sigue la disputa en los medios. Mira, yo vi a la Mónica Rincón entrevistando al abogado del alcalde, y la Mónica Rincón, gran periodista, dice: tengo la autorización del fiscal Moya para hacerle la siguiente pregunta. Yo lo vi. Mira... ¿Y tú sabes la pregunta que fue? ¿Es cierto que usted la primera vez que entró con el fiscal Moya dijo: oye, ¿cuándo va a archivar la causa fiscal porque todo arreglado políticamente? Esa fue la pregunta. Ahora yo quisiera tomar una cosa que Francisco dijo al pasar. Algo huele mal en Dinamarca. Sí, claro. Resulta que en Dinamarca huele bien la cosa. Sí. No, de verdad. Sí, obvio. Y esto es importante. Y en Suecia y en Noruega hay una serie de países. Los países de tradición socialdemócrata, los mejores del mundo. O luterana, hay muchas cosas que podrían explicar la historia, puede ser tu fuerte, pero a medias veces. En todo caso, ¿por qué huele bien en esos países y no entre nosotros? Porque ha habido muchos escándalos. Es que tenemos una legislación que es tan diferente. Es una cuestión de leyes, de formalidades.
o una cuestión mucho más profunda? O sea, ¿dónde está el problema de fondo? Mira, viviendo en esos países durante varias décadas, viviendo en España también, yo me he dado cuenta que hay una correlación entre la corrupción de alto nivel, que por supuesto que es mucho más escandalosa, mucho más dañina y terrible, y lo que se acepta en la sociedad. En Suecia o en Dinamarca no hay corrupción de alto nivel porque toda la sociedad reacciona masivamente contra el primer indicio de esas cosas. Por lo tanto, jamás podría pasar lo que ha pasado en Rancagua, que es algo que tiene unas ramificaciones increíbles. Y yo creo que esa autocrítica respecto de cómo funciona la sociedad en su conjunto es muy importante, porque las instituciones dependen de la sociedad, son parte mutuamente, lógicamente, pero esa reflexión es muy importante hacerla. Sí, yo por eso preguntaba a qué atribuía estas filtraciones o en general este enfrentamiento entre los fiscales, porque hay quienes han cuestionado la oportunidad. Esto ocurre justo cuando se estaban investigando a estos jueces de la Corte de Apelaciones, y si finalmente viene a distraer o a debilitar esas investigaciones que se están realizando en Rancagua, que van más allá del tema de los jueces, también está todas las investigaciones por abuso en la Iglesia Católica y encubrimiento. Mira, a mí me pasa que la reflexión más general a partir de esto, bueno, primero hay una reflexión que ya varios le han dado, que es cuando se cuestiona el Poder Judicial, de alguna manera es una complejidad enorme desde el punto de vista de lo que es la construcción democrática. O sea, en eso comparto, pero hay otra reflexión también que se me viene a la mente, y es que de alguna manera uno dice, bueno, el Estado democrático tiene que ver con la construcción de estos tres poderes, ¿cierto? Estos tres poderes del Estado, más estos organismos que funcionan con un cierto grado de autonomía para poder, en el concierto general, tener pesos y contrapesos a las actuaciones mutuas, ¿cierto? Que es muy sano y que sobre lo cual finalmente se funda, ¿cierto? La idea de una democracia fuerte. Y aquí, de alguna manera, lo que estamos viendo, y yo creo que tiene una base, una explicación del nivel de desigualdad y de concentración de poder que tiene Chile, es que finalmente las personas que están en un poder versus en otro poder transitan con una facilidad a veces entre poderes y se relacionan naturalmente con conversaciones amistosas, por decirlo como a propósito de lo que se hablaba de estos mensajes de texto, que no quiero caer en el caso en particular. O sea, para mí esto tiene que ver con prácticas más generalizadas en las cuales hemos caído como país, y puede ser que a la base esté el que, como el país es relativamente chico y la gente que de alguna manera gobierna o que pertenece no solamente a los gobiernos, sino que pertenece al poder en sus distintas expresiones, son círculos tan reducidos que finalmente esta suerte de pilares sobre los cuales las democracias se fundan, ¿cierto? Y son fuertes, comienzan, o sea, esto que se escribe en el papel de la separación de poderes del Estado, finalmente en la práctica, por otro tipo de vinculaciones, amistades y relaciones históricas, a veces que se van generando, se desdibujan y se empiezan a desdibujar de una manera que a mí me parece compleja. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se combate eso? Porque también se han planteado cambios al sistema de nominación, de los jueces fiscales. Yo creo que son las instituciones la cuestión de fondo, porque echarle la culpa a toda la concentración. Nosotros tenemos instituciones que funcionan bien, en parte porque hemos ido mejorando la regulación. El sistema de nombramiento, control y evaluación de los jueces, sabemos que es problemático, es endogámico, se habla del besamano, ¿cierto? Es poco transparente, es poco meritocrático, se genera al interior del Poder Judicial una familia de amistades y de vínculos. También creo con el yo poder político, lo digo por la cuestionada reunión del senador Letelier con el fiscal nacional. Ha dicho después el senador que fue a contarle los dimes y diretes que habían sobre el tema en Rancagua, pero también ese tráfico de influencias generalizado que ustedes plantean, ¿se da incluyendo ese tipo de situaciones? O sea, yo creo que eso es una arista, pero la cuestión más sustantiva de lo que ocurre en el Poder Judicial, creo yo, tiene que ver con que la forma en que van ascendiendo los jueces responde a una serie de reglas y prácticas formales y informales anteriores del Poder Judicial que hacen que no sean los mejores necesariamente los que vayan subiendo, y se va creando un club de confianzas que abre espacio para la corrupción. Entonces, así como hoy día se está discutiendo en el Congreso un sistema que cambia radicalmente el nombramiento de los notarios, que sabemos que ha sido un problema en las últimas décadas de concentración de poder. 29 años en eso. Y ha sido, preguntémonos por qué transversalmente los sectores políticos no hemos podido cambiar. Son grandes financistas de campaña. Claro, entonces hay un problema donde se junta, por ejemplo, el mundo de los notarios con el mundo de la política. Y yo espero que todos los sectores tengamos la capacidad de entrarle al Poder Judicial, porque efectivamente, cuando perdemos al Poder Judicial como institución,
ahí la cosa se pone muy complicada. Yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que me pasa es que evidentemente hay reglas formales y yo comparto en ese sentido en el análisis que tú estás haciendo, pero es evidente que bajo todos los contextos de todos estos casos que empiezan a aparecer en distintas instituciones, que el estándar de lo legal ya no es suficiente. Y yo esperaría que la gente que está en posiciones de poder, no solamente estoy hablando de los poderes del Estado, sino que también en poder económico. O sea, lo fáctico que decía la MAN, pues. Yo creo que es tremendamente... O sea, hay que hacer un análisis y entender que aquí no se puede seguir operando en el fondo como si esta cuestión fuera... Se naturalizan también cosas que me parece que no está bien que se naturalice. Tú a veces, o sea, no a veces, tú acabas de decir y de catalogar, ¿cierto?, esta idea de bomba de humo de los mensajes de WhatsApp. Bueno, está por verse si es bomba de humo. Porque en un contexto... Es un delito, filtrar es un delito. ¿sabes? Bueno, porque además está... Muy complicado. Está en un contexto en donde si es que una persona, ¿cierto?, de la Fiscalía podía eventualmente, que fue reconocido, después pasar, ¿cierto?, al Ejecutivo y tener de alguna manera, haber quizás ocupado un cargo, ¿cierto?, la oferta a Arias. A Arias, efectivamente, a propósito de la arista, sí, ¿cierto?, del ministro Chadwick con los WhatsApp. Entonces, resulta cuando tú empiezas a ver este cuadro más general, bueno, hay que ver si efectivamente es una bomba de humo o si es una conversación parte de un cuadro mayor. Pero no quiero caer en el punto en específico. A mí mi preocupación es que, evidentemente, y lo vuelvo a decir, el estándar de lo legal no es suficiente. Y yo diría que la gente que hoy día, de alguna manera, pertenece a las élites distintas, me parece que no están viendo que esto hay que ser tremendamente proactivos y profundizar desde el punto de vista no solamente de lo legal, sino que desde el punto de vista del comportamiento, prácticas que tienen que dicen toda relación con la crisis de instituciones y democrática que estamos hoy día viviendo. Sí, sin duda, o sea, las élites tienen una responsabilidad extraordinaria en marcar todo más allá de lo legal. Estaba hablando de lo moral, de lo básico. Sanciones sociales. No es que el resto de la sociedad sean ángeles, no lo son de ninguna manera, y por eso se produce esta posibilidad de que se expanda tanto la corrupción. Pero las élites tienen una responsabilidad excesiva. Ahora, aquí se ha llegado a cuestionar la independencia de los fiscales. ¿Fue correcto darle a la Fiscalía un rol autónomo? ¿O hay de alguna manera que retrotraer esto? ¿Quién fiscaliza Porque al fiscalizador? justo cualquier autonomía absoluta, y lo vemos con las platas reservadas, con lo que sea, genera tendencia a la corrupción. Y ese es un problema tremendamente importante. Desde esa perspectiva, ¿es un error esto que han planteado de una acusación constitucional para los fiscales? Mira, yo creo que, no sé si sea el camino correcto, pero hay que tener un mecanismo final de regulación y de control. O sea, la absoluta autonomía conduce al absoluto poder. Y eso sabemos que es la absoluta corrupción. ¿Pero es la acusación constitucional una vía? Lo digo porque Habría hay quienes que critican y dicen esto lo subordina al poder político. Si tú le das Bueno, hay que verlo bien, porque yo entiendo la lógica de los parlamentarios que han levantado el tema, pero puede ser un boomerang, en el sentido que una persona posible de acusar constitucionalmente por el ente político pueda tener una predisposición hacia el ente político, claro, para paragüenarse con el ente político. Arriesgarse con el ente político. 10 de la mañana con 52 minutos. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Muy breve. Y ya regresamos con la entrevista. ¿Por qué necesita un cafecito? Un cigarro. Ah, ok, muy bien. Vamos a la pausa y ya volvemos. A ti. Muy bien, regresamos a Estado Nacional a través de las pantallas de TVN y también de Radio Duna para realizar la entrevista de este domingo. Nos acompaña el abogado exfiscal Pablo Norambuena. Muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Buenos días, Patricia. Buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Y también está Rodrigo Álvarez, como siempre. Muy bien. Qué bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Pablo, en su momento, cuando usted y Carlos Gajardo presentaron su renuncia al Ministerio Público, y quiero leerlo textual, el actual fiscal nacional, Jorge Abot, manifestó: el Ministerio Público es más que dos fiscales, por importantes que sean, y eso no debiera, decía él, alterar el funcionamiento de la institución. Hoy, dado lo que está pasando en Rancagua, que lo estábamos conversando hace poco rato en el panel, dadas las circunstancias, los hechos, lo grave que dicen algunos es lo que está pasando en Rancagua, está en tela de juicio lo que podría pasar de aquí en adelante con el Ministerio Público. ¿La institucionalidad, Ministerio Público, está en riesgo? Yo creo que hay una seria crisis
en lo que es la percepción de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia en general. Obviamente en el sistema de justicia el rol de la Fiscalía es esencial porque es el órgano que tiene la facultad de perseguir e investigar los delitos y formular las respectivas acusaciones. Con estas situaciones que se han ido produciendo en este conflicto entre los dos fiscales de Rancagua, donde también se han revelado situaciones más bien de esta relación impropia entre la política y la Fiscalía, aparece justamente un escenario bastante negativo respecto fundamentalmente de las altas autoridades de la Fiscalía. Porque hay que dejar algo muy en claro, la Fiscalía está compuesta por más de 600 fiscales adjuntos y muchos funcionarios que siguen desarrollando su labor en forma permanente, de manera profesional y objetiva. Pero en el seno de las grandes autoridades de la Fiscalía, las altas autoridades, sin duda que existe en relación a la relación con la comunidad, en relación a la sociedad, un problema serio de confianza en cuanto a las decisiones que han venido adoptando en el último tiempo. Usted menciona la cabeza de la Fiscalía Nacional, en este caso el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Se demoró en tratar de controlar la situación el actual fiscal nacional de lo que estaba pasando en Rancagua? Porque recordemos que él supo el 9 de abril, cuando se juntó justamente con el fiscal Sergio Moya, de que estaba pasando esto. ¿Le faltó olfato quizá al fiscal nacional como para tratar de tranquilizar la situación que está pasando en Rancagua en estos dos fiscales en lo específico? Yo creo que hay un serio problema de dirección en la Fiscalía y de liderazgo. El fiscal nacional no ha aparecido hoy día a darle una explicación a la sociedad, a la comunidad respecto de lo que está pasando. Está ausente, creo yo. Se realizó un consejo de fiscales regionales, se designó un fiscal para que investigue estos hechos, pero el fiscal nacional no le ha hablado a la sociedad para poder saber cómo se va a enfrentar esta situación. Creo yo que ahí ha faltado un tema de liderazgo del fiscal nacional para poder dar conducción, dar tranquilidad a la sociedad de que esto se va a investigar a fondo y que se va a saber efectivamente lo que sucedió. Lamentablemente, el fiscal nacional tiene un vicio digamos, de origen en cuanto a su ingreso al poder, su ingreso al cargo en la Fiscalía, que dice relación con un concurso público que todos sabemos que está bastante cuestionado, dado que él mantuvo una serie de reuniones privadas con senadores antes de las entrevistas que contempla el concurso público, contempla la Constitución y la ley, donde se reunió con senadores en forma secreta, que no sabemos el contenido de esas reuniones, y donde finalmente, con su asunción, se empezó a definir un camino, diría yo, lamentablemente, de renuncia por parte de la Fiscalía de sanciones importantes respecto de personas poderosas vinculadas a la política, que finalmente ha terminado en muchos casos con la impunidad. ¿Qué medida puede afectar a lo que estamos viendo en la actualidad en Rancagua? ¿Debilita su liderazgo? ¿Pone en cuestionamiento ciertas decisiones que puede ir tomando el fiscal Abbott? Yo creo que efectivamente hay poca credibilidad respecto a lo que pueda venir haciendo el fiscal nacional, sobre todo por el hecho de que su conexión con la política es una conexión muy directa. Recordemos que él fue confirmado por la unanimidad, casi la unanimidad de los senadores, necesitaba los 2/3 para asumir este cargo. Y habían senadores que estaban siendo investigados por el financiamiento ilegal de la política. Por consiguiente, me parece que no da la confianza necesaria esa conducción para poder resolver estos temas. Y recordemos que también, a propósito de este conflicto en Rancagua, el fiscal nacional nuevamente se reúne con un senador de la zona, que es el senador Letelier, y a propósito de esa reunión, ese mismo día, tampoco vamos a conocer el contenido porque estas reuniones son secretas, solo sabemos que se reunió, entiendo que un medio logró obtener cuál era el motivo de la reunión, pero a propósito de esa reunión también se desvinculó a los fiscales del caso, incluido al fiscal Moya. Entonces, la presencia de la política, la presencia de parlamentarios tratando de inmiscuirse en la labor de la Fiscalía, cuando eso les está prohibido por la Constitución, me parece que ahí el fiscal Abbott ha sido débil en el sentido de defender la autonomía de la Fiscalía. Y si no defiende la autonomía de la Fiscalía, no está cumpliendo con su rol. Obviamente, una institución la hacen las personas. Una institución puede ser muy perfecta, pero cuando aquellos que tienen el poder decisorio, el poder de dirección, de ser el guardián de la autonomía de los fiscales y de la Fiscalía, no cumple esa labor, eso debilita. Pablo, esa falta de liderazgo, esa falta de conducción que usted le critica a Abbott, ¿la ha tenido siempre? ¿Fue su jefe cuando usted estaba dentro de la Fiscalía? ¿O esto es de ahora último? La verdad que con él nosotros tuvimos muy poca relación. Una vez que él resulta electo, tenemos pocas reuniones con él y básicamente él toma la decisión de desvincularnos del caso SQM y por lo tanto con él no tuvimos mayor relación. Nosotros, la verdad que cumplíamos un rol más bien investigativo, profesional en la Fiscalía. No estábamos vinculados con los temas de lucha de poder interna de la Fiscalía. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a investigar
lo que fue el caso Penta, lo que fue el caso SQM y otros relacionados con el financiamiento ilegal de la política, y por lo tanto no teníamos una relación directa con las esferas de poder de la Fiscalía. Sí trabajamos directamente con el fiscal Saad Chaguán cuando él conformó el equipo, producto justamente de las interferencias que se realizaron en la investigación tendientes a desvincularnos. Por lo tanto, usted hace una diferencia. Son interesantes ahí las comparaciones que se pueden hacer con el trabajo que a ustedes les tocó realizar con el ex fiscal nacional Saad Chaguán. ¿En qué se debiese traducir un mayor liderazgo del actual fiscal nacional? Por ejemplo, asumir ciertas causas polémicas, como sí lo hizo en su momento el propio Saad Chaguán. ¿De qué manera se puede corregir eso que usted plantea? Yo creo que él tiene una oportunidad justamente de ser ingratos con aquellos que lo eligieron. Él tiene una oportunidad de dar un vuelco en 180 grados respecto de lo que está haciendo la Fiscalía en el ámbito de las investigaciones de corrupción y de poderoso. Él lo puede hacer. Él es una persona que ya le quedan no más de 3 años en el cargo. No debería tener una relación de sumisión con el poder político. Él debería someterse más bien a la Constitución y la ley y cumplir con esos desafíos que la comunidad le entrega. ¿En qué se percibe esa sumisión que usted dice del fiscal nacional Abbott al poder político? Bueno, él resultó electo y tuvo un discurso que dice relación con acotar las investigaciones, lo que implicó justamente no profundizar. Durante su mandato también se adoptaron decisiones como fue la de suspender condicionalmente a un senador que luego la Corte Suprema, el Pleno de la Corte de Apelaciones por una gran mayoría, la Corte Suprema también por mayoría había decidido desaforarlo durante su administración, si bien fue el fiscal regional Guerra, pero durante su administración también se llevó a cabo una suspensión condicional que no es más que decir, esto no lo vamos a perseguir, esto va a terminar con un sobreseimiento definitivo, luego cumplimiento de las condiciones, esto va a terminar sin sanción penal. Que provocó la renuncia de usted y del exfiscal Carlos Gajardo. Sí, mi duda es en el fondo si acá, con lo que está pasando actualmente en Rancagua, en este conflicto en que está enfrentándose el fiscal Sergio Moya al fiscal Emiliano Arias, ¿usted percibe que hay también algún tipo de vínculo de sumisión política, utilizando sus palabras, en el caso del fiscal nacional Abbott? Yo lo que veo son hechos efectivos y reveladores. Él se reúne con el senador Letelier. Después de esa reunión, él saca su formato tipo de desvinculación de fiscales y desvincula a los 2 fiscales de la causa respecto de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que decía relación con nombramientos ilegales o posibles negociaciones incompatibles. Esa es la decisión que él toma, y esa decisión uno la puede considerar que es una decisión pura, que es una decisión sana. Yo creo que no. Hoy día, por lo tanto, tenemos que estar atentos a cuáles son las actividades que él realiza tendientes a dar garantías de que efectivamente estas investigaciones pueden funcionar. Lo que sí hay que rescatar de que efectivamente en el ámbito penal está designado el fiscal Campos para poder investigar estas denuncias del señor Moya, y eso creo yo que sí es una buena señal, dado que es un fiscal con especialidad que efectivamente comprende la gravedad de estos hechos, y por lo tanto espero que en profundidad pueda aclararlo. Pablo, ¿era necesario citar un consejo extraordinario de fiscales para abordar lo que estaba pasando en Rancagua? Eso como primera cosa. Y lo segundo, que el fiscal nacional haya ido a Rancagua el mismo día que no estaba ni Moya ni Arias en la Fiscalía de Rancagua, y que haya dado tranquilidad, dijo él, a los funcionarios, pero que a la vez critique tanto a Arias como Moya, ¿no es contradictorio? Bueno, la verdad que era necesario porque la ley efectivamente contempla la necesidad de un consejo de fiscales regionales para los efectos que el fiscal nacional nombre a un fiscal regional que investigue los hechos que revisten caracteres de delito en relación a un fiscal regional. Y por lo tanto debía escuchar al consejo y proceder a la designación, y así se hizo, así está la institucionalidad. Pero yo lo que espero, un consejo de fiscales regionales más vivo, con más fuerza, que ponga atención a las cosas que están pasando, porque el sistema hoy día unipersonal de la Fiscalía, donde está concentrado el poder de decisorio de los fiscales regionales, ha permitido que fiscales regionales, por ejemplo, adopten decisiones como suspensiones condicionales para senadores, eliminar delitos de corrupción, como ocurrió en el caso Penta en relación a los controladores del grupo Penta y de Pablo Wagner. Esas decisiones las adopta un fiscal regional y no tiene control. Y por lo tanto hay que tomar medidas tendientes a efectivamente atomizar ese poder del fiscal regional para que intervengan órganos colegiados que puedan tomar esa decisión y no dependa la Fiscalía de una decisión que puede ser nefasta y que le genera desconfianza en la comunidad, como son aquellas que se han ido adoptando por los fiscales regionales. Recordemos lo que pasó con el caso SQM. La empresa estaba imputada por el delito de cohecho. La empresa estaba imputada por pagos que decían relación con un senador de la República y pagos que tenían
por objeto obtener justamente afectar el proceso formativo de una ley, de la ley de invariabilidad tributaria. ¿Y qué hizo la Fiscalía? El estándar más bajo, suspendió condicionalmente a la empresa con una suma de dinero ridícula. Entonces, hoy día se adoptan decisiones por fiscales regionales que son una persona en la región y afectan la confianza de todo el sistema. Entonces, hay una buena noticia ahí por parte de Abbott, que hoy día señala de que está pensando en generar un consejo en que el que propone estas salidas alternativas la proponga al fiscal nacional y a otros 3 fiscales regionales para poder tratar de sacarle poder que también se están al regional. Respecto a cómo se deben fiscalizar a los fiscales. Eso lo digo porque ahora hay una investigación administrativa y otra penal a cargo de fiscales para abordar el tema de Emiliano Arias, pero en este conflicto que se ha dado en estos 2 fiscales que estuvieron trabajando en conjunto durante tanto tiempo, por lo menos 3 años, ¿a quién usted le cree más? ¿Al fiscal Moya o a Emiliano Arias? La verdad que yo no me voy a pronunciar respecto de la credibilidad de uno o de otro. Yo creo que aquí tiene que funcionar la institucionalidad, tiene que funcionar la investigación administrativa como la investigación penal, y el fiscal Moya ha hecho una denuncia donde da cuenta de hechos que son que tienen una gravedad, pero por otro lado el fiscal Arias también ha señalado que ello no es efectivo. Por lo tanto, él goza de la presunción de inocencia. ¿Es una denuncia oportuna la del fiscal Moya? Lo digo a raíz de que ahí incluso menciona temas del caso Cabal. Bueno, se le critica el hecho que tomó un tiempo en efectuar la denuncia, pero yo creo más, porque el tema de Cabal es algo más antiguo. Pero yo creo que lo relevante es que estos hechos se conozcan y se investiguen bajo la presunción, obviamente, de inocencia que también tiene el fiscal Arias. Hay que esperar de que efectivamente la investigación se desarrolle y un tribunal establezca si es que hay delito, si es que hubiera una imputación penal, o en la parte administrativa se indique si hay una falta o no. Pero por lo tanto hay que esperar con tranquilidad, porque aquí hay una situación contradictoria. Hay una denuncia y hay una persona que eso lo niega. ¿Pablo? Ahora, lo que sí me parece como relevante de todo este tema es sacar efectivamente elementos para poder decir qué está pasando hoy día con la política en relación a la fiscalía. ¿Qué pasa? Que hay autoridades políticas que tienen relaciones con fiscales regionales y que generan redes que van más allá de lo institucional. Eso me parece absolutamente negativo y hay que estar muy alerta, porque cuando se mete la política... Lo digo por lo que está pasando, por ejemplo, con esos WhatsApp que se han filtrado. ¿Hay un vínculo entre fiscales y políticos? No estoy hablando de Jorge Abbott, sino de los fiscales. Yo diría que a nivel de fiscales regionales, en general tenemos un cuerpo bastante profesional de fiscales, de personas absolutamente probas, pero también hay un riesgo que efectivamente, de la manera en que se producen los nombramientos, de la manera en que está el diseño del Ministerio Público, se producen relaciones de ciertos fiscales que han generado redes políticas que son inaceptables. Porque la política, ¿qué es lo que busca finalmente? Busca influir en las decisiones de las investigaciones. Y un fiscal y un juez tiene que ser independiente y autónomo y tiene que ser imparcial para resolver el conflicto jurídico respecto a las reglas que el propio Congreso le ha dado, que son las leyes. Entonces, si permitimos que la actividad política se inmiscuya en las decisiones de la Fiscalía, vamos a afectar el Estado de Derecho en su totalidad. Y por lo tanto, ahí tiene una gran misión el fiscal Abbott, de que cada vez que un político o una persona que desarrolla actividades políticas le pide una audiencia, no debería permitir que se trataran asuntos relacionados con causas o procesos pendientes. Solo muy corto. Usted dijo, no me voy a pronunciar respecto si le creo o no a Arias o a Moya, pero usted trabajó con Emiliano Arias. Él ha tenido presumario, incluso presentó un recurso de protección ante el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Es un fiscal díscolo, Emiliano Arias? O como usted lo utilizó este concepto en algún momento, ¿es un fiscal que incomoda al Ministerio Público? Yo creo que, insisto, respecto del fiscal Arias, él goza de la presunción de inocencia y por consiguiente, mientras no se demuestren que esos cargos o esas denuncias son efectivas, se debe considerar como una persona que efectivamente es inocente. Esperemos que pasa durante el proceso investigativo. Él se podrá defender. Moya tendrá que efectivamente entregar los antecedentes que den cuenta de su denuncia y se tendrá que resolver por un tercero imparcial. Eso es lo que yo puedo decir respecto del caso. De la investigación puntual al fiscal Emiliano Arias, a él se le cuestiona que es muy mediático. Menciono eso porque es una crítica que también se le formuló a usted o al exfiscal Carlos Gajardo. ¿Qué le parece esa crítica? Es que tal vez algunos prefieren que no se haga publicidad o se haga pública este tipo de información relevante en las investigaciones. Mire,
fundamentalmente las críticas respecto de los mediáticos que pueden resultar los fiscales provienen justamente de personas que tienen cierto poder y que se ven afectadas por las investigaciones. Porque esas mismas personas nada dicen cuando sale en la televisión un video respecto de personas que están robando en un determinado establecimiento. Nada dicen. Y lo que son mediáticos no son los fiscales, son las causas, porque las causas provocan una conmoción en la sociedad y la sociedad tiene interés. Y permítame que le diga que efectivamente bienvenido que esté la prensa cubriendo estos casos, porque la gente que ha querido interferir en las investigaciones, muchas de ellas han sido reveladas por parte de la prensa y también la prensa ha fortalecido la transparencia en estas investigaciones y ha permitido justamente que esto se avance. Bienvenida a la publicidad, no a las filtraciones, por supuesto, pero les hago presente lo siguiente. Cuando efectivamente se producen filtraciones, los antecedentes están en poder de todos los intervinientes y por consiguiente es muy fácil hoy día decir que fue el fiscal. Pruébele al fiscal que efectivamente filtró algo. Hasta ahora nunca ha habido una formulación de cargo contra ningún fiscal al respecto. Solo hay alegaciones tendientes a interferir, yo digo, por aquellas personas que son estos defensores sin patrocinio y poder. Estos defensores sin patrocinio y poder que tienen poder político y que tratan de sacar a los fiscales que intentan avanzar en las investigaciones. Abogado Pablo Norambuena, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Estado Nacional. Gracias. Gracias, Pablo. Lo mismo a Rodrigo. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Estado Nacional. Regresamos a Estado Nacional y a esta mesa con los panelistas, a la que se incorpora además el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación, Patricia. Y para seguir conversando sobre los diversos temas que estuvieron presentes durante esta semana, y uno de esos tuvo que ver con la reforma a la salud, propuestas para hacer cambios en ISAPRES, también en FONASA, pero hay una frase ahí que llamó muchísimo la atención y que fue del presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, presidente en ese momento. No podemos darnos el lujo de recibir gente que esté enferma. Después él dijo que se había descontextualizado esa frase. Lo cierto es que al término de la semana terminó presentando su renuncia al cargo. ¿Qué les parece a ustedes lo que ha ocurrido puntualmente ahí en las ISAPRES y en general con estas propuestas que se han hecho para reformar la salud? Mario. Eso demuestra que la necesidad de hacer una reforma es urgente. Una reforma que tiene que ir por dos patas. Este es un área en donde sí hay posibilidad de optar. La persona que no le gusta la ISAPRE podría irse al sistema público. Depende del billete. Espérate, pero es evidente que el sector público no está dando un servicio adecuado. La gente que está en el sector público quisiera irse a la ISAPRE. En la ISAPRE hay una cantidad enorme de abusos, hay una cantidad enorme de situaciones anómalas que hay que corregir. Mario, tú sabes, muy buena relación contigo. Pero para que termine la idea. Que las afirmaciones, hoy día me supe que en una entrevista al ministro, en la encuesta que hizo el ministerio, solo el 7% de los afiliados a FONASA quiere irse a ISAPRE. Ya, con ese dato. Ministro de Salud. Bueno, yo he visto varias encuestas que dicen lo contrario, pero vamos al punto objetivo. La FONASA no es hoy día la institución que debiera ser por distintas razones, no solo por financiamiento, porque se ha aumentado el financiamiento varias veces y sigue siendo bastante deficitaria la atención. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar muchísimo FONASA. Si FONASA fuera muy buena, no estaríamos discutiendo los problemas de la ISAPRE. Pero además de eso, es evidente que a las ISAPRES hay que hacerle ajustes muy importantes. No puede seguir como está la salud no pueden darse el lujo de las discriminaciones continuar que se producen. Las discriminaciones a las mujeres en edad fértil, las discriminaciones a personas que tienen algún tipo de enfermedad, que sencillamente son vetadas en una ISAPRE. Yo entiendo que es un seguro, entiendo que tiene que ver también con la siniestrabilidad y una serie de factores que son bastante técnicos, pero aquí hay cosas que yo incluso iría más allá para abordar. A mí no me parece la integración vertical. Y creo que ahí hay un tema que quizás no está todavía discutido adecuadamente. Es el vínculo entre las ISAPRES y la clínica. ¿Qué te dice la ISAPRE? Que le hacemos un bien al cliente. Porque como somos parte de la propiedad de la clínica, del laboratorio o de otros prestadores, conseguimos mejores precios. Y yo creo que no es así y por lo tanto yo creo que todas esas son las situaciones... ¿No es así porque termina inflando los precios eventualmente? No, ¿O queda esa puerta abierta? Yo creo en la libre competencia, pero en serio. O sea, es evidente que en la farmacia no hay libre competencia, en la banca hay dos bancos que tienen más de la mitad del mercado nacional. Hay una serie de áreas en donde no hay una competencia adecuada y creo que afecta la libre competencia cuando hay integración vertical. A mí no me parece adecuado. ¿Se debiera contemplar en esta reforma? Va a salir en el debate. Esto va a salir en el debate. El presidente Piñera está muy abierto a que esto se discuta con la mayor
amplitud de criterio posible. Estamos haciendo un énfasis en un plan común, que es un punto de partida que ha sido recomendado por expertos transversalmente. Este plan común debe garantizar prestaciones, este plan común debe ser legible y entendible para toda la ciudadanía, porque ese es el otro problema. Tenemos planes de salud en las ISAPRES por centenares y son inentendibles, porque además se miden en distintos factores, o sea, el costo y las prestaciones. Pero vuelvo a insistir, punto medular y central también debe ser el mejorar el FONASA, donde está la gente que más necesita. Muchos de ellos, en el último de los segmentos de FONASA, que no aportan al sistema y por lo tanto lo que hay ahí es solidaridad en serio y eso tiene que ser mejorado urgente para que podamos conversar. Allá, Mauricio Rojas levantando la mano, luego Francisco Vidal. Yo quería destacar los 4 puntos que para mí son mejoras esenciales de la propuesta. Después hay una serie de problemas que podemos discutir a continuación. El primero es el seguro catastrófico, que viene ahora en la nueva proposición sobre ley clase media protegida. Creo que no hay mayor preocupación de nuestros compatriotas que la enfermedad desastrosa. Por lo tanto, el seguro catastrófico es de lejos lo más importante en FONASA, porque a nivel de las ISAPRES tenemos algo parecido, que es el monto máximo de gasto. El segundo punto es la garantía de portabilidad. Es decir, si el sistema público no es capaz de resolverte el problema, de operarte a tiempo, etcétera, tú tienes derecho a irte a otra alternativa, a una clínica, lo que sea. Creo que eso es fundamental para evitar que pasen tiempos donde la gente no es operada, donde el dolor prosigue, etc. El tercero es el fin de las preexistencias, que ha sido la gran trampa, la gran cárcel en que ha estado mucha gente metida y que impide que muchos se pasen de FONASA a las ISAPRES también. Y eso junto con el fin de la discriminación de la mujer o del sobrecosto de la aseguración de la mujer, que son cambios muy importantes. Y finalmente le genera esta frase que había dicho el presidente de la Asociación de ISAPRES, que no se pueden dar el lujo de recibir a personas enfermas? Bueno, yo diría que la Asociación de ISAPRES no se puede dar el lujo de tener una persona que dice eso. Pero hay una cosa más final. El plan de salud universal, porque hoy día tenemos como 7.000 planes a nivel de la ISAPRES. Y es algo que nadie entiende, yo creo que ni siquiera los expertos entienden. Ahora se propone un plan fundamental que después pueda ser complementado con alguna otra cosa. ¿Se le debería colocar precio a ese plan único universal? Porque esto lo va a definir un consejo técnico. Y la duda está si acaso sale de ese consejo técnico con un precio. Van a haber propuestas de eso. O porque si no, claro, una cosa es lo que digan ese consejo, cuánto es el costo de la salud, y otra cuánto vayan a cobrar. Lo que pasa es que es muy comparable. Si tenemos una sola cuestión y yo cobro más que el otro, es muy comparable. Ahora este es un sistema internacionalmente muy conocido y que es fundamental para que funcione un sistema privado, en parte, como el nuestro. Francisco Vidal. A ver, yo creo que siguiendo el lenguaje del sector, esto es una aspirina. Claro, a uno le hace bien la aspirina cuando le duele la cabeza, pero no le resuelve el problema de fondo. En cuanto a la aspirina, comparto con Mauricio que tiene avances. Particularmente a mí el que más me gusta es la eliminación de la preexistencia y el precio único. Siempre y cuando se den las condiciones para el precio. Eso creo que es un avance y si de mí dependiera lo aprobaría al tiro. Plan único, Más que precio. Mira, pero tiene problemas. A mí lo que me inquieta, lo que encuentra bueno Mauricio, a mí me preocupa. Fíjate que en el informe financiero del proyecto se estima que podrían haber 400.000 beneficiarios de FONASA que se fueran a la ISAPRES. Ahora, es bien en el margen, porque saqué la cuenta, son 14 millones de chilenos que están en ISAPRES, yo estoy perdón, 14 millones en FONASA, el 3%, 400.000. No vamos a decir que es una revolución. Una fuga masiva. Pero que tiene un problema. El fisco deja de percibir, FONASA, por esa fuga, 70.000 millones de pesos. Así es. Entonces, ahí tenemos un problema. Y segundo, Mauricio, yo entiendo privilegiar la urgencia del paciente. Pero no puedo entender, y me incluyo, yo estuve 8 años en La Moneda, así que autocrítica, cómo al no financiar más el sector público, tú le traspasas un gran negocio al sector privado, en las camas. Fíjate, ¿se acuerdan del reportaje que hubo cuánto costaba la cama en el San Borja, digamos? 10 lucas. Y en la clínica Las Condes, para el mismo tratamiento, 100 lucas. Entonces, creo que tiene al final un tema el proyecto, pero yo digo que tiene cosas positivas. Dejémoslo claro, cuando no hay cama en el San Borja. O sea, es que debiera haber cama en el San Borja. A mí lo que me asusta es que haya gente que prefiera que la persona no se atienda con tal de que no se vaya al sector privado. No, para mí es una cosa mucho más estructural. Yo creo que es mejor que haya cama en el San Borja porque te sale hasta más barato. Ese es el sentido de la reforma y ojo con un detalle, que el tan criticado FONASA Plus, que fue bien
demonizado y de manera muy injusta. Lo que buscaba precisamente estas personas que tú dices que podrían migrar, estos 400.000 que migrarían a FONASA, tengan una mejor alternativa en FONASA y se sientan cómodos con esta posibilidad y no desfinancien el sistema. Claro. Si son las personas que están hoy día desde el sector privado, digamos, con aporte personal, ayudando a esta solidaridad, además del aporte fiscal. Entonces, pero yo termino, no hablo más. Ah, no te crees. El tema de fondo, Patricia Venegas, es que Chile no puede seguir teniendo dos sistemas. Yo estoy en ISAPRE. Somos 3 millones, el 16,5% de la población. Síganme bien. El promedio de remuneración de los que estamos en ISAPRE es 1.200.000 pesos. Y nuestro 7% va para cada uno. Más, averigüé, nosotros pagamos con los planes adicionales promedio 10,5 de cotización. El 7 legal más 3,5 promedio. Pero fíjate, mientras que el 80% de los chilenos que está en el FONASA, su promedio de remuneración es 4,50. Entonces tú eliminarías la ISAPRE. Escúchame. Para hacer la cuenta. 7% general, Fondo Único de Salud, y si yo quiero estar en el hotel, la Clínica Las Condes con televisión y enfermera, todo lo demás, pago adicional, pues seguro adicional. Pero déjame intervenir. Lo que es impresentable es que tengamos un sistema para los que ganan 1.200.000 pesos en promedio y otro para 450. Y este Patú, que afortunadamente se fue de Cadiere, dijo la verdad, el porte un buque. ¿A quién atiende la ISAPRE? Al joven y al sano. ¿A quién atiende el Estado? Al viejo y al enfermo. Escuchamos a Hernán, luego... A ver, lo primero yo creo que, y no se ha dicho, hay que partir por eso. Estaba anotado, Pancho Vidal. Algo que no se ha dicho, pero la verdad es que no se había presentado una reforma integral para la salud, tanto para la pública como para la privada, hace muchos años. Y todos sabíamos, siguiendo la lógica, que este era un enfermo que requería un tratamiento. Entonces, lo primero es valorar una cuestión bien profunda y bien estructural. Lo segundo, y es que claramente FONASA tiene una prioridad de avanzar, porque sabemos que ahí está la gran mayoría de los chilenos. La ISAPRE, por supuesto, más competencia. Estoy de acuerdo con el tema de la integración vertical. Yo creo que eso, cuando a uno le gusta la libre competencia, tiene que ser de verdad, con buenas prácticas. Ahora, hay algunos en la izquierda que les gustaría que no hubiera un sistema mixto. Hablemos de la estructura del sistema y eliminar las ISAPRES. Y la verdad es que lo que nosotros queremos es que haya mejor salud, más opciones, mejores alternativas y que las personas puedan elegir y en la medida que tengan las condiciones y capacidades poder mejorar el acceso a la salud. Eso es lo que está buscando el actual sistema. Por supuesto que el punto de partida debe ser FONASA, pero yo veo en la izquierda que en esta materia, seamos justos, no se había hecho cargo a través de una reforma, en parte porque tenían una división ideológica muy de fondo. Esa es la cuestión, ¿cierto? Hay unos que consideran de que esto es una cuestión que se debe entregar por el Estado, administrada por el Estado y financiada por el Estado para todos los chilenos. Y hay otras personas que creen en la libertad de elegir y en que existan alternativas y que el Estado no solo administre, sino financie y que las personas también puedan tener y jugar un rol. Escuchemos a Valentina. ¿Deben seguir existiendo o no las ISAPRES ahí? A ver, yo quiero hacer primero una reflexión. Yo primero creo que es importante valorar la posibilidad de que como país discutamos este tema que es tan sensible para las personas. Y yo creo que el Ejecutivo haya tomado la conversación y haya hecho una propuesta, yo creo que es importante porque es positivo porque nos da la posibilidad de tener esta conversación. Segundo, también quiero valorar fuertemente esto de poder romper con la discriminación entre hombres y mujeres, que en lo personal a uno le toca vivir, y la verdad es que es tremendo y también creo que eso es súper valioso. Dicho lo anterior, yo quiero aquí, voy a levantar la cláusula de firma para que Pancho pueda intervenir, obviamente, en lo sucesivo, pero tú dices que no. Bueno, pero podemos hacerlo. Genera reparo en este sector de la mesa. La derecha siempre ha intentado que yo tenga un bozal. Pero yo creo que cuando uno mira la figura grande, en el fondo, del sistema de salud, yo creo que es importante que la gente primero sepa y no se genere una falsa expectativa respecto a la discusión que se ha propuesto, al menos inicialmente.
y es que el proyecto de alguna manera afecta bastante poco a las personas de mayor vulnerabilidad. Este es un proyecto de ley que de alguna manera invita a la conversación desde la cola más derecha, de alguna manera, de la distribución de ingresos. Y es importante que la gente sepa que, de alguna manera, el grueso de la gente, ¿cierto?, de FONASA, de alguna manera, el nivel de mejora que podría tener al final de una aprobación. Ahora, acá hay un proyecto que también aborda el tema de efectivamente, FONASA. pero lo hace principalmente a partir de lo que dice, ¿cierto, Mauricio?, que es esta incorporación de esta protección a la clase media. Por lo tanto, la población más vulnerable, de alguna manera, no se ve fuertemente afectada. Dicho lo anterior, creo que también es importante visualizar que aquí hay posturas políticas de fondo distintas respecto a lo que debiese ser el sistema de salud. Y efectivamente el proyecto de ley sigue reforzando la idea, algo que Pancho ha dicho ahora, de que finalmente en función de tu bolsillo es el nivel de acceso, ¿cierto?, o el nivel de servicio que tú recibes. Y el proyecto de ley efectivamente profundiza un poco esa idea. O sea, no un poco, sino que profundiza y consolida de alguna forma esa idea, con un plan, ¿cierto?, para la gente de ISAPRE, porque el plan este universal es solo para la gente que va a ISAPRE, con esta idea de seguro para la clase media y de alguna manera el remanente, ¿cierto?, de lo que ya existe para la clase, para la gente más bajos recursos. En mi opinión, eso es absolutamente cuestionable. Yo estoy en la línea de lo que dice Pancho. Me parece que avanzar más, salir un poco, y me encantaría que saliéramos de la lógica de un sistema de seguro, más hacia una lógica de un sistema de seguridad, ¿cierto?, de seguridad pública. Es lo que a mí de alguna manera me motivaría. Pero dicho lo anterior, creo que es importante que aquí se ha abierto el debate y creo que varios de los elementos que el propio Mario ha planteado, el proyecto de ley efectivamente no los aborda. Y por lo tanto, creo que en ese sentido hay varios elementos que son relevantes, que son muy estructurales del sistema, que ojalá se pudieran dar. A Mario, esa crítica que plantea, y si es que efectivamente lo propuesto viene a profundizar esta idea que depende del bolsillo de cada uno el tipo de salud a la que se puede acceder. La idea es al revés, es que el FONASA sea de buena calidad, que avancemos a un muy buen FONASA. Es el ejemplo que cualquiera de nosotros puede relatar en algún país al que admira en términos de sistema. Pero eso requiere aumento de gasto público, perdón. Entiendo que requiere, y el proyecto no hace eso. Sí, por supuesto que va a requerir aumento gradual, hay que mejorar una serie hay que hacer más eficiente el sistema. Hay una cantidad de ineficiencias enorme. Cuánta gente que usa los pabellones públicos para cuestiones privadas, y hay un largo etcétera que meterle mano. Por lo tanto, lo que se busca es que quienes están hoy día en FONASA tengan realmente una buena atención. Ojalá llegáramos a un nivel que FONASA fuera de tan buena calidad que no discutamos, lo mismo que el tema de la admisión. Yo soy del liceo público. Ojalá que en la admisión no discutiéramos más si hacemos por esta vía o por esta otra la admisión de los públicos de élite, porque todos los públicos son buenos. Es lo mismo acá. Nosotros quisiéramos que el FONASA fuera de buena calidad y para eso hay que avanzar, y de esa manera quizás terminemos con que las ISAPRE están limitadas a 3 o 4 personas porque el sistema público es tan bueno que ¿para qué? Un poco eso es lo que se busca. Hay varias cosas que no están y que tenemos que ver. A mí me parece que el tema de la integración es una. Es evidente que esto hay que hacerlo más transparente, más eficiente. Además, discutir varios factores que yo lo estoy mirando en el proyecto. Si vamos a hacer bajar el costo del plan a las mujeres, ¿cierto?, que están siendo discriminadas, a mí no me parece, y eso es lo que tenemos que discutir ahora, que eso se lo carguemos a la pareja en edad fértil también, porque si no el grupo familiar sigue pagando lo mismo. Exactamente. Y eso es un tema que tenemos que discutir en el Congreso. Y lo otro, terminamos la discriminación con las preexistencias y también con las mujeres. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Absolutamente. Los adultos mayores y los niños también. pasan es que se da un factor que es lo que decía Pancho y es muy cierto. A los 65 años la persona se cambia el 90%, perdón si me equivoco con la cifra, pero es una cantidad enorme, que estando en ISAPRE se manda a cambiar a FONASA porque la ISAPRE inmediatamente le dice, con estos famosos avisos de cambio de plan, etcétera, señor, usted aquí ya no es bienvenido, si quiere seguir con nosotros, este es el costo nuevo de su plan. Y son obviamente cifras impagables. Entonces, tenemos que abordar esa otra discriminación que es tremenda y sobre todo partiendo de la base que hay que mejorar abordar todos los temas, Mauricio, los últimos segundos. Yo creo que en esto hay que ser bastante abierto a distintas posibilidades. Por ejemplo, el sistema alemán es exactamente así, dual, dependiendo del nivel de ingresos. Si tienes ingresos de 56.000 euros... Sueco? Espera. De 56.000 euros para arriba, tú eliges la privada. El sistema holandés es completamente privado y con fin de lucro. Por lo tanto, hay muchas soluciones que deben ser discutidas técnicamente sin meter tanta ideología, todo el Estado, todo privado, etcétera, porque este es un problema finalmente de la mejor salud de la mayor cantidad de ciudadanos, digamos. Ese es el problema central.
Ya, vámonos a China. Vámonos. Esto con la gira que realizó el Yo estoy presidente esperando Sebastián que el Piñera. presidente me traiga un busto de Lenin y unos documentos de la Escuela de Cuadro. Se lo encargo. De Mao. De Mao se lo Como Lenin y Mao. Ya. Son varias las polémicas que estuvieron rodeando esta visita desde antes del viaje, Déjame ahí con decirte las una, Pati. advertencias de Mike Déjame Pompeo, decirte una. pero para recordarlas nada más, y ahí vamos. Es que yo, a ver, se los digo en buena, ¿eh? Yo era vocero de Michelle Bachelet, el 2008. Y la presidenta fue con la Sofía a la India. La hija. Sofía que vivía con ella. Está en el colegio. La derecha le sacó la cresta. Ya, es que para que recordemos primero cuáles son las polémicas que rodearon a este Pero viaje, la para que cresta. vayamos abordándolo, ¿Te acuerdas Francisco. o no? La cresta. Primero lo de Mike Pompeo, estas advertencias, después críticas por los que no fueron, Codelco, que no estuvo invitado, los que sí fueron, los hijos del presidente Sebastián Piñera, Cristóbal y Sebastián, que estuvieron participando en algunas reuniones, y bueno, lo que ocurrió con el expresidente Frey, que está como embajador para Asia, pero hay una polémica por el tema del vino Frey. Y además esta frase final con la cual el presidente Sebastián Cerramos Piñera la decía, gira. cada uno tiene el gobierno que se quiera dar. Partamos primero por el tema de los hijos, Mario Desbordes. ¿Correspondía que estuvieran acompañando ahí a Sebastián ¿Puedo hacer Piñera? un comentario general previo antes de entrar en los casos? Mira, yo la verdad es que lamento enormemente que más allá de dónde hayan provenido las polémicas, que finalmente una visita que tiene el carácter de Estado, lo que más esté saliendo hoy día mediáticamente sean los miles de acontecimientos y cosas en el fondo que finalmente han enturbiado una visita que debió haber tenido otro carácter. Me encantaría que lo que pudiésemos estar hoy día conversando es respecto a las nuevas oportunidades para Chile, ¿cierto? Todas las posibilidades que se abren, Que existen, que dicho sea de paso, existen la gira además. fue muy potente en ese sentido. Pero lamento, o sea, que realmente finalmente por todos estos acontecimientos que ahora entiendo Eso que vamos a falta entrar a política. conversar, finalmente la agenda esté llena de eso. Yo creo que eso habla de un viaje que, no sé, improvisaciones en algunas cosas, de Y verdad con que China, además, nuestro socio. me preocupa. No, yo creo que no hay improvisaciones, lo que hay sí es una exacerbación de parte de la oposición a la crítica al gobierno y sobre todo en la área de relaciones exteriores hay dos fetiches, a dos que tienen en la mira, que es Chadwick y Ampuero, y eso se nota muchísimo. La frase del presidente, primero, es la frase estándar del Estado de Chile en los últimos 50, 60 años, del 70, 50 años, del 70 para adelante, cuando se establecen relaciones diplomáticas, y eso es mucho antes de la Revolución Cultural, es antes de Deng, o sea, era la China dura de Mao. Lo otro, claro, yo he escuchado destacadísimos dirigentes de la nueva mayoría, ex cancilleres, por ejemplo, Insulza, decir, bueno, por historia no le podemos pedir a China que tenga una democracia. Por historia, hay varios vecinos a los lados que tienen democracia y que tienen una historia muy parecida. Japón, Corea, etcétera. Por tamaño, me decían otros. Bueno, la India tiene democracia, pero con todo. Ya, yo no estoy de acuerdo con la frase del presidente, pero no con el presidente, sino con esta frase estándar que tiene Chile los últimos 40 y tantos años. ¿Pero le parece adecuado que el presidente expresara esta frase? Cada uno tiene el sistema político que quiera darse. Es la postura oficial del Estado de Chile con respecto de China, desde Allende a hoy día, pasando por Pinochet y un largo etcétera. ¿Se pueden dar un gobierno a la pinta de ellos los chinos? Esa es una discusión que creo que la respuesta es evidente. No. En segundo lugar, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le tendremos que establecer como a nivel internacional determinados estándares mínimos, por lo menos en materia de respeto a los derechos humanos. Nosotros, alguien decía que ve que Piñera critica a Venezuela y luego avala a China, pero son totalmente distintos. Alguien que me mezcle las dos cosas es querer minimizar lo que está pasando en China. Si en Venezuela la crisis humanitaria venezolana equivale a lo que está pasando en Siria en cantidad de desplazados, por favor. O sea, pretender que porque uno habla bien de China o del régimen, al mismo tiempo tiene doble estándar por criticar a Venezuela. Yo lo de China lo homologaría a Cuba, en donde el presidente Piñera también tiene relaciones de Estado con Cuba, y yo lamento que Chile tenga esas relaciones porque es como hacer que no pasa nada en Cuba, normalizar la situación cubana con 60 años de dictadura. Y es lo mismo que pasa con Venezuela. Los hijos. Han viajado siempre los hijos, la familia. En esta oportunidad se pagan el gasto. Yo entiendo, para atrás supongo que ha sido igual, no lo sé, no me quiero meter en eso. Es que no se Pero, paga. pero espérate, voy para allá. eso de que voy allá, participen en ciertas reuniones Patricia. donde puedan obtener Yo creo que es ciertas ventajas. súper legítima la crítica. Si uno la hace con altura y la hace teniendo un estándar parejito. Yo lo voy a hacer en buena. Porque el que criticó hoy día y defendió ayer al presidente de él o de ella está equivocado. Pues no es lo que los chilenos esperan de lo que tenemos posibilidad de micrófono. No los debió haber llevado en esto. Yo lo que creo es que es un debate súper legítimo
me parece que decir no pueden ir los hijos, no, el hecho de que haya pagado los gastos es un dato que no es menor, sí, y en adelante yo creo que uno tiene que dar este debate y probablemente no debería ir, salvo la primera dama, que tiene una calidad distinta, que tiene un rol distinto, pero no le digamos, oiga, Piñera llevó los hijos, porque eso es bien poco... ¿Tú sabes, Pati, lo que decía François Mitterrand? ¿Qué decía el presidente Mitterrand? Cosas decía. No, pero en este tema, en su consejo de gabinete, el presidente de Francia no tiene familia. Pero, Bueno, pero tiene muchas amantes. La primera dama... Bueno, entonces que lo dejamos hasta ahí. Eso a lo mejor era caliente, pero eso no es un problema político. Esperen una cosa. Oiga, la primera dama, por Dios, Mira, era influyente, ¿no? Yo creo que Sí, Mauricio. la frase del presidente es absolutamente desafortunada, no hay vuelta en eso. Yo creo que él mismo lo ve así. Sí, se da cuenta. Una cosa que se dice ahí. Después habló de la democracia en un gran encuentro con 500 cuadros del Partido Comunista. Sin duda, sin duda. Y es muy desafortunada, no solamente porque lo dice el presidente, sino porque estamos en una dictadura comunista realmente dura y que se ha endurecido con el tiempo. O sea, el actual presidente de China, Xi Jinping, ha endurecido todo el sistema de control totalitario. Estamos a 20 años de la masacre de la plaza de Tiananmen. 10.000 muertos. Hay distintas, pero estamos, No, es 10.000 es un la hecho más próxima. tremendo. Estamos a 70 años de la creación de la República Popular China, que ha sido el régimen que más gente ha matado por motivos ideológicos y de poder en la historia realmente. Porque lo que Mao causó con sus hambrunas, con sus locuras, es increíble. Por eso que con ese contexto, y que hay que decirlo con todas sus palabras, una frase así, claro que es chocante. ¿Y cómo se explica a usted entonces que el presidente haya hecho esa frase? Mira, yo creo que el presidente quiso decir una cosa. Nosotros no podemos meternos en un foro público a decir qué tipo de gobierno debe tener China. Lo podemos decir en general, etc. ¿Por qué? Porque una gran parte del bienestar de los trabajadores chilenos depende de China. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista nuestro, si un presidente fuera a pararse en la plaza Tiananmen a decir, mire yo los derechos humanos en China, etcétera, etcétera, con lo cual China nos declara un bloqueo, y a nosotros, mira, nosotros para China significamos muy poquito. China para nosotros significa mucho. Todo. Por lo tanto, hay que tener una serie de intereses que hay que sopesar. Es muy importante. Pero hay que decirlos. Hay que decirlo en el foro adecuado y la forma adecuada. No para exponer a Chile, a sus trabajadores, a nuestro bienestar, a una catástrofe. Ya, pero usted considera, Mauricio, que esta frase no la debió haber dicho el presidente. Sin duda. Hernán. Yo me sumo a Mauricio. Yo creo que fue un error la frase. No la comparto. Una cosa es que Chile sea una democracia, promueva la democracia, promueva los derechos humanos. Y otra cosa es que cada país defina qué sistema quiere. Otra cosa distinta, además, creo que es importante, es la política de Estado que vamos a tener nosotros para relacionarnos con otros países del mundo, con los cuales vamos a tener relaciones políticas y diplomáticas y comerciales. Nosotros no podemos imponer sistemas políticos, naturalmente, pero sí podemos hacer distinciones y privilegiar y promover valores como en los cuales creemos, la democracia. China, sin duda, no es una democracia y es un socio comercial y político muy importante para Chile. Por lo tanto, creo yo que hay que hacer la distinción. Y en ese sentido creo que todos los sectores políticos en Chile deberíamos ser muy claros respecto de la relación que tenemos con China y hacer esta distinción. Y en segundo lugar, creo que es muy legítimo el debate respecto si el presidente debe, o la presidenta, o en fin, quien sea, ir o no con su familia. Creo que los estándares hoy día respecto del rol del presidente deben ser lo más autónomos respecto de los familiares. Y por lo tanto considero también un error que dos hijos del presidente hayan participado en una reunión de naturaleza comercial entre el Estado chileno a propósito de Huawei, ¿no? Entonces, creo que para poder cuidar, y esto es muy importante, este viaje y futuros viajes, para poder cuidar la política exterior, que en Chile tradicionalmente ha sido una política de Estado donde todos los sectores políticos trabajan juntos, se vea ensuciado por este tipo de situaciones puntuales, y lo encuentro lamentable porque esta gira es muy potente para Chile, se ha avanzado una serie de acuerdos que son fundamentales. Huawei. Lo que se va a hacer. Chile va a licitar. Aquí se abre otro debate que es muy importante porque Chile está entrando en el mundo y en Latinoamérica con mucha fuerza. Y la forma en que Chile se relacione con distintas empresas en el mundo, creo yo, debe ser la que ha tenido los últimos años. Que, por ejemplo, evitó
que entrara Odebrecht a Chile. ¿Por qué Odebrecht entró con su corrupción a otras partes del mundo? Bueno, el sistema de concesiones y licitaciones públicas en Chile evitó que eso ocurriera. Yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos al mundo, abiertos a la inversión china, pero en un marco de competencia abierto y quiero transparente. preguntar a Mario, ¿qué atribuye entonces que ocurran este tipo de situaciones como las que estamos conversando y que ustedes cuestionan derechamente, como por ejemplo la presencia de los hijos en estas reuniones? ¿Quién comete esos errores? A ver, yo insisto en que es una plática completamente normal. Hoy día estamos haciendo una crítica fuerte como sociedad. Está bien, perfecto. Pero por favor no nos salgamos acá con que es Piñera el que lleva a los hijos, porque eso es normal. Insisto también en otro punto que no es menor, porque de repente se da lo mismo. No da lo mismo. Porque se están pagando ellos la luquita. Los hijos no tienen nada que ver con el fideicomiso del padre por lo demás. Me han preguntado en algunos medios de comunicación. El presidente Piñera fue mucho más allá que lo que obliga la ley y constituyó un fideicomiso incluso sobre su inversión en el extranjero. Entonces, yo creo que no deberían ir los hijos en adelante, pero hacer la crítica y el punto a Piñera, sobre todo con quienes defendieron la situación anterior, no me parece correcto. La gente no espera que vayamos más allá de si somos oposición o gobierno. Este sector de la mesa están levantando. Bueno, me sumo a lo que se ha dicho respecto a la frase que comparto totalmente desafortunada, que no debió haberse dicho. Pero respecto al tema de los hijos, quiero plantear una opinión con una entrada diferente. Yo creo que evidentemente los cargos de alta responsabilidad política como es la presidencia, sin lugar a dudas tienen una afectación del espacio individual que es tremendo. Y por lo tanto se afectan los espacios. O sea, son realmente el costo que se paga, yo creo que en lo personal es monstruoso. Y no es de una semana, sino que es durante todo lo que dura efectivamente, por todos los años que duran los periodos de gobierno. En ese contexto, a mí me pasa que entendería de alguna manera si es que alguna autoridad, producto de que de repente no tiene estos espacios, a veces pueda quizás eventualmente ir con familia, más aún si estamos hablando de que hay niños pequeños quizás involucrados. Yo recuerdo que hace poco tiempo atrás, creo que en una reunión de Naciones Unidas, no recuerdo qué alta autoridad viajó con su pequeño. De Nueva Zelanda. La compañera primera ministra. Muchas gracias. Fue efectivamente la primera ministra, viajó con su bebé lactante. A mí en lo personal también me ha tocado hacer ese tipo y por lo tanto sancionar y decir, ¿sabes qué? Los hijos no pueden ir, cuando creo que hay contextos familiares que a veces pueden justificar. Me parece que hay que entender también ese tipo de situaciones. Lo que sí me parece que no, en ningún caso, y que me parece que es el error, bueno, Pancho quizás nos podrá iluminar más respecto si es que efectivamente se puede costear el viaje directamente o no. Pero ese argumento es muy raro. Pero quiero ir a otro punto. A mí me parece que, visto esto, a mí me parece que hay situaciones familiares que eventualmente podrían justificar en que las personas viajen quizás con niños. Sobre todo si es que son pequeños, ¿cierto? Más aún si es que son lactantes. Sin embargo, lo que me parece que es totalmente fuera de norma es que se use finalmente una visita de Estado para que eventualmente, o sea, la participación de los hijos en una reunión comercial, me parece que queda totalmente, cruza absolutamente todo límite, porque ahí entonces uno como ciudadano dice, bueno, entonces quizás esto se está usando como para también aprovechar una oportunidad de buscar mejores oportunidades en lo personal y sacar un aprovechamiento individual de una visita a Estado. Y a mí me parece que ese es el límite que claramente está fuera de toda norma. Ya, Francisco Vidal y luego Mauricio Rojas. Dos cositas con respecto a nuestra relación con China. Empezó culturalmente con Frei Montalva, el presidente Allende la formalizó. Pero los chinos tenían siempre una cosa muy pragmática con nosotros. Los chinos fueron los menos solidarios con Chile en la dictadura. La República Popular China mantuvo relaciones diplomáticas con Pinochet. ¿O alguien no se acuerda? Muy buena. Los chinos no juzgan con quiénes se ¿Y tú sabes vinculan ni los sistemas que ¿tú sabes tienen? quién Esa es la regla. acompañaba a los chinos del mundo socialista de aquel entonces? El más brutal de los dictadores, que terminó siendo fusilado con la señora cuando arrancaba, Nicolae Ceausescu. Hubo dos países socialistas que mantuvieron relaciones con Pinochet, Rumania y China. Eso es para entender el pragmatismo chino, ¿no? Y lo otro lo digo en buena, porque yo entiendo el argumento de la Valentina, pero cuando se dice es que se pagan los pasajes, yo viajé una sola vez con la presidenta Bachelet, que me llegó obligado a traer el satélite de la Fuerza Aérea, y cuando uno viaja en un avión presidencial, que es un avión de transporte de la Fuerza Aérea, no paga pasaje.
bajaron los gastos, más allá del... Sí, no, que yo he visto... El gasto no sube por una persona más... Exactamente, puede pagar el costo, pero al final lo mejor sería seguir la doctrina de François Mitterrand. Mira, yo quiero hacer un comentario a la crítica que se le ha hecho al presidente. Muchos dicen, ¿por qué el presidente no hace en China lo que hace con Venezuela? Sí. Ahora, esos críticos, por supuesto que saben que hacer esto en China sería fatal para Chile. Lo que ellos están pidiendo es que el presidente se calle sobre Venezuela. Eso es lo que están buscando. O sea, compórtese con Venezuela tal como se comportó con China. O sea, no critique al régimen de Maduro, déjelo tranquilo. Ese es el fondo de esa crítica que me parece absolutamente desastrosa desde todo punto de vista. Pero ¿es coherente el punto de vista de quién hace eso, pues? No. ¿Cómo Pancho, va a ser coherente? Pero es que si cuando tú dices la frase, cada pueblo, cada país tiene el sistema que quiera, a continuación, sí. No, es que en la frase la va más allá de la frase. No, es que en la frase la desafortunada, porque cuando Guillermo Teller escribe un tuit, presidente, después de lo que dijo en China, ¿qué se está metiendo con Venezuela? Es completamente lógico. ¿Pero qué quiere Teller? ¿Que el presidente no se meta con Venezuela? Yo quiero que el Estado de ¿Qué Chile, crees tú que él quiere? Que no se meta, obviamente. Con Venezuela, ¿no es cierto? Y con Cuba. Pero ¿qué es lo correcto, en mi opinión? Sí. A raíz de toda esta discusión, ¿respetamos principios universales en el 2019? ¿Sí o no? Por supuesto. Aquí es binaria la cuestión. Pancho, pero esto va... Ahora, uno puede... Esto es para el sistema político Sí, y el sistema de derechos humanos. No puede No comparar hay la situación, historia, Pancho. no hay contexto a esta altura del partido. Pero, perdóname, pero... Yo soy partidario de la democracia, como se entiende en Occidente y también en Oriente, separación de los tres poderes, libertad de expresión, multipartidismo, alternarse en el poder. Vidal. No hay alternativa. Pero tú sabes muy bien, Francisco, que Mario Deporte también que quiere... Pero esa es la postura Francisco Vidal comentarista y no la Francisco Vidal ministro, porque cuando es ministro de Estado, esta política del presidente respecto a China es la misma, vuelvo a insistir, es la frase estándar de los presidentes y presidentas de Chile en los últimos 50 años. Pero te quiero contradecir en el tema de Venezuela. No puedes comparar el tema de Venezuela y yo no puedo dejar pasar eso. En Venezuela hay 3 millones de desplazados, hay una hambruna espantosa, está en nuestro barrio, agrégale ese otro dato. Nosotros mantenemos buenas relaciones diplomáticas con muchos países del Oriente Medio donde no hay democracia. Pero con Siria hay que tener una atención especial porque hoy día hay una crisis humanitaria salvaje. No puedes tratar a todos los países del Oriente Medio igual y por lo tanto Venezuela no puede ser tratado igual. Mal, y déjame terminar, Vidal. Mal, pues yo soy crítico a Venezuela. Yo creo que Venezuela es una dictadura. Pero espérate, no puedes pedirle al presidente entonces que haga oído sordo lo que está pasando en Venezuela. Lo que es homologable en América Latina, y vuelvo a insistir, es lo que pasa en Cuba. En Cuba tenemos relaciones de Estado. Y la presidenta Bachelet hace su penúltima visita a Cuba, ¿cierto? En un viaje que de negocio no tiene nada, no tenemos ni un intercambio comercial, se fue a despedir de Raúl Castro. Y hacemos esta relación de Estado con una dictadura como si no pasara nada. En ese caso soy igual de crítico con la frase del presidente que lo que pasa con Cuba. Pero Venezuela es un tema totalmente aparte. La situación de Venezuela no la podemos meter en el mismo saco que con Venezuela, que Cuba y que con China por lo que está pasando hoy día. Pero hay principios universales, ¿o no? Hay principios universales. Yo creo que una cola más, Ay. porque creo que hay un pequeño doble estándar en nuestra conversación. Nosotros en Chile tenemos problemas de derechos humanos en las cárceles. Sí, claro. Nosotros en Chile tenemos problemas de derechos humanos en la infancia y el Sename. Estados Unidos, gran socio comercial, que lo queremos mucho, tiene a Guantánamo. Hay problemas de derechos humanos bien distribuidos y repartidos por el mundo. Y Chile, que los tiene en casa, tampoco puede venir a botarse a choro y establecer con quién nos juntamos y no nos juntamos por cómo son respetados o no los derechos humanos. Primero, hagámonos cargo de lo que pasa en casa, promovamos valores y si van a ser los derechos humanos, partamos dando el ejemplo y tengamos principios de Estado para relacionarnos con otros países que sean consistentes en el tiempo y no se hagan distinciones entre Venezuela, China, Cuba, Estados Unidos, dependiendo de los intereses del caso. Ya. No, tampoco Que estoy de nos acuerdo quedan- con Hernana. A ver. O que Ya, sea los últimos 30 explícita la segundos porque si no me van a diferencia. retar porque me voy a saltar la última ¿Quién sección. te va a retar? No es homologable Ahí, lo de soy el Chile nombre. a lo que está pasando en Cuba. Para no ir a Venezuela, que claramente es un caso agudo. Aquí en Chile las instituciones funcionan y se ve lo que está pasando en las cárceles y mal o bien, cuando hay violaciones de los derechos humanos son sancionadas y hay centenares de personas presas por las violaciones antiguas y si hay violaciones nuevas y si un carabinero viola los derechos humanos de un detenido va a estar preso y si un funcionario público lo hace. Aquí la institución está funcionando. Hay violaciones de los derechos humanos en todo el mundo porque lamentablemente la naturaleza humana
tiende a abusar del poder a veces, y en esos casos lo importante es que haya instituciones que fiscalizan y instituciones que sancionan. Y eso en Chile funciona. Y eso en China... Viene la última sección de este programa que se llama Lo que se viene. ¿Qué va a pasar esta semana con el diputado Durán? A raíz de todo lo que hemos visto sobre lo que pasa con su padre, el obispo Durán, el diezmo. El lucro de la fe, que vimos en el reportaje Informe Especial, etc. Para Renovación Nacional. O sea, lo que va a pasar con el diputado Eduardo Durán, tiene que ir a la Comisión de Ética en 2 semanas más y entregar toda la información que la Comisión de Ética le está pidiendo. Esta fue una iniciativa del diputado Bernardo Berger, que es el presidente de la Comisión de Ética, militante de Renovación Nacional, porque nos parece, y el diputado Eduardo Durán está completamente de acuerdo en hacerlo, y él tendrá que explicar el tema de la declaración integral de patrimonio. ¿Y le ha entregado alguna explicación él directamente a usted? Pero es que no quiero pasar por vocero de Eduardo Durán. Es que no ha habido oportunidad tampoco de entrevistarlo porque su abogado tributarista le insisten que no eran declarables porque no eran ingresos estas mesadas que le da el papá. Renovación Nacional no tiene ningún vínculo. Valentina, sí, es la misma tesis del director Toro de Impuestos Internos, y tú te debes acordar de eso, que respecto a los sobresueldos pagados en sobre, millones de pesos en las manos todos los meses, dijo que no eran tributables y no eran declarables siquiera. Entonces, ¿hay una opinión respecto a lo que hemos visto, a esos dineros que reciben y lo que tiene que ver con el diezmo? Lo que hemos visto, Patricia, y en eso el obispo no tiene nada que ver con Renovación Nacional, no milita en el partido, ni tenemos nada que ver con la iglesia como tal. Es evidente que al margen de que se determinen responsabilidades penales, ahí hay una cuestión que no corresponde, que es gente súper humilde pasando con tremendo esfuerzo su diezmo y que después termina, ¿cierto?, gastado en cosas que no corresponden. Ahora, si me dais un segundo, se han hecho críticas porque Renovación Nacional le ha abierto la puerta a los evangélicos. Los evangélicos están en todos los partidos. Nosotros sí hemos efectivamente, o tenemos mayor representación claro, en casi todo, en el Evópolis a lo mejor no. Entonces, he dicho en Tatiana. Probablemente en Renovación haya más, fíjate. ¿Y por qué? Porque el evangélico ve que en este partido no está una congregación específica como más poderosa que otra, porque aquí es un partido donde hay liberales, conservadores, evangélicos, judíos y de un amplio espectro, y porque además Renovación Nacional es un partido donde mayoritariamente somos de clase media, y por lo tanto la gente del mundo evangélico que proviene también de ahí se siente más cómodo. Ahora, yo creo que es legítimo que haya diputados evangélicos que tengan derecho a expresar sus puntos de vista, que algunos no los comparto y que hemos votado distinto por lo demás. Lo que se viene, yo miraría con mucha atención lo que está pasando en España en este momento, las elecciones. Vamos de mucha gente. Las elecciones. Las elecciones de hoy día son muy interesantes porque, bueno, por la propia situación de España, que se ha ido fragmentando. La división por la izquierda, la emergencia de Vox y la ultraderecha, y porque además España siempre de alguna manera ha sido un patrón político que habla un poquitito de lo que puede... ¿Qué se viene esta semana? Renunció la senadora Carmen Gloria Aravena al partido, hubo también consejo de Evópolis, se optó ahí por construir alianzas también con otras fuerzas. Sí, ayer tuvimos un consejo general sexto desde que nació este movimiento, hoy partido político, estuvo muy bien, hubo un potente voto político. Nos ponemos en modo elecciones, mirando a la municipal. Vaya a poner nervioso a tu derecha ahí. No, porque a él le gusta la competencia, así que... ¿El caso de la senadora? El caso de la senadora, nosotros somos un partido que cree en la libertad. Obviamente nos da mucha pena la pérdida de un militante, pero estamos seguros que va a seguir contribuyendo a las ideas del sector. ¿Evópolis va a flirtear con la DC? No. Evópolis tiene su domicilio en Chile Vamos y por supuesto que como fuerza democrática, sobre todo frente a la amenaza del populismo, estamos abiertos, como lo ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera, a seguir tendiendo puentes y abrir conversaciones. Yo creo que lo que dijo Hernán es muy importante en la elección española porque marca dos cosas. Primero, la caída de la izquierda radical, que va a perder 30 o 50% de sus votos, y el ascenso de la derecha radical, que es realmente impresionante. Nos está hablando quizás del futuro de Chile. Valentina Quiroga, ¿lo que se viene esta semana? A ver, agregar en breves segundos el tema del debate de la salud. Yo creo que va a seguir fuerte esta semana. Creo que también las aristas de Rancagua probablemente, si es que siguen apareciendo, va a seguir siendo tema mediático. Y quizás me voy a adelantar a la subsiguiente, porque como no voy a estar el próximo domingo, el tema de la votación también del proyecto de admisión justa, creo que también va a marcar pauta de conversación. Espero que... Para el bien de Chile. Quedaron 7 segundos para Francisco Vidal. No,
No, el tema Rancagua va a seguir, sobre todo después de las entrevistas de hoy día. Absolutamente. No las comentamos a todo esto. Y lo que viene la semana subsiguiente es clave, porque tiene el rechazo a la idea de legislar, que nuestra ministra de Educación dijo que rechacen nomás porque en un año más lo presentamos, se lo volveremos a rechazar en un año más. Acaba de velar la estrategia. Exactamente. Que da lo mismo el contenido. Y después da lo mismo porque vamos a ganar las elecciones política. presidenciales y eso se muere. Eso es lo que permite la ley. ¿eh? 12 Vamos a discutir en un año más a ver si Invitamos a aprobarla y si mejorarla. lo hemos logrado convencer. Oye, 12 en punto. Muchas Bienvenido al gracias diálogo. por habernos acompañado acá en este Estado Nacional. Lo pasamos muy bien. Así es. Próximo Se te domingo, hizo en todo largo, caso, vuelve Matías del Río. Esto fue algo ¿Y por qué te ocasional. Si lo hacemos domingo en la tarde, no tengo problema. Ya, nos vamos. Prosiga, por supuesto, acá la transmisión de TVN. Gracias por habernos acompañado en Muy Estado bien. Nacional, también a través de Radio Dura. Muchas gracias.